La historia comienza cuando nuestro protagonista renace en otro mundo después de haber sido desvivido. Al despertar, ve a su alrededor a personas extrañas que no reconoce y se pregunta quiénes son. En ese momento nota una barra de estadísticas y descubre que aún no tiene nombre y que ha vuelto al nivel 1. Poco después se entera de que el emperador es su padre, quien lo bautiza como Noah Ararat, el 13º príncipe del imperio. Al haber nacido con afinidad acuática, también recibe el título de Señor de Armelia, la tierra de las casas de agua. En ese instante, Noah nota que su afinidad al agua ha cambiado al rango S y, al revisar de nuevo sus parámetros, estos aumentan hasta el rango SS, lo que deja atónitos a todos los presentes. Nunca antes se había visto un talento de semejante magnitud desde el nacimiento, por lo que se anuncia que ha llegado al mundo un genio sin precedentes. Tiempo después se explica que el Imperio Mires es la nación de los guerreros, asentada en una gran cordillera y que durante su edad dorada acumuló enormes riquezas. Los hijos del emperador son conocidos como los príncipes imperiales y son admirados por toda la población. Entre ellos se encuentra Noah, quien ahora tiene 6 años. Esas son las estadísticas que todos pueden ver, aunque para él significan algo distinto, pues representan el valor que le da a las personas que están por debajo de él. La S de su afinidad acuática, por ejemplo, se debe en parte al señorío de Armelia que recibió al nacer y en parte a sus sirvientas, lo que implica que se vuelve más poderoso conforme aumenta el número de sus subordinados. En cuanto a su nivel, podría decirse que no tiene límites. Más tarde, mientras come, se revela que por su corta edad está limitado en muchos aspectos. En ese momento se presenta Evelyn, una sirvienta elegante y bella, especializada en la atención personal. Ella le informa que sus hermanos, el príncipe heredero y el 4º príncipe, han llegado y desean que termine de comer tranquilamente para luego reunirse con ellos. Noah responde que, al tratarse del príncipe heredero, no puede hacerlo esperar, así que va de inmediato a presentarse. Henry, el 4º príncipe, le pide que deje las formalidades, ya que siempre ha sido demasiado educado. Entonces el príncipe heredero le revela que tiene un regalo para él. A la sala entra un sirviente cargando un enorme ataúd del que emana un aura sombría. Al abrirlo, Noah siente los lamentos y súplicas de quienes portaron esa espada y fueron consumidos por ella, todos pidiendo ayuda al príncipe Albert. Noah se pregunta qué es exactamente lo que acaba de sentir, pero su hermano le pide que tome la espada. Aunque desconfía, no puede rechazar un obsequio del príncipe heredero. Al levantarla, Albert le explica que se llama Leviatán, la espada mágica de agua más poderosa del imperio, y que 120 personas murieron para poder domarla. La espada casi se le cae de las manos, pero Henry le aclara que no debe preocuparse, pues si no fuera capaz de blandirla, habría muerto al tocarla. Se sabe que la gente común sufre incluso al sostener la caja, pero Noah puede hacerlo gracias a su afinidad S con el agua, y gracias a él han podido observar algo interesante. Tras eso, sus hermanos se retiran. Noah comprende que ese príncipe despreciable lo puso a prueba, pero decide guardar silencio, pues hablar podría costarle la vida. Esa noche le pregunta a Zoe qué le ocurre, ya que la nota extraña. Ella intenta restarle importancia, pero Noah insiste, y al ver su seriedad, Zoe confiesa que estaba pensando en renunciar. Días atrás hubo una inundación en su pueblo y el campo familiar quedó destruido. Su madre, que vive sola, se quedó sin trabajo y sus parientes le sugieren que vaya a un burdel. Noah la interrumpe y le pide silencio. Luego le anuncia que su madre también trabajará en la mansión, recibirá un salario superior al promedio y podrá vivir en una casa al oeste de la capital. Zoe rompe en llanto y le agradece, mientras Noah, con expresión seria, le ordena continuar con su trabajo. Luego reflexiona que si una de sus sirvientas trabajara en un burdel diciendo que lo cuidaba, su reputación como príncipe quedaría dañada, así que, al ser ahora su sirvienta, deberá permanecer a su servicio para siempre. Después llama a Dylan y le pregunta si está al tanto de la inundación. Dylan confirma que sí, y Noah le ordena comprar todas las tierras que sea posible, ya que está seguro de que aparecerán buitres intentando aprovecharse de las familias arruinadas como la de Zoe. Ellos se encargarán de protegerlas antes de que eso ocurra. Dylan se muestra sorprendido, pues aunque es la primera vez que Noah enfrenta algo así, ha sabido anticiparse de forma admirable. Se revela entonces que Noah ya vivió situaciones similares incontables
incontables veces en su vida anterior, aunque no se lo cuenta a nadie. Dylan pregunta de dónde sacarán los fondos, pues necesitarán al menos 700,000 rines. Noah piensa que es normal que se sorprendan, ya que el salario anual promedio en la capital es de 120 rines, y el suyo propio es de 8,000. Sumando los tributos de Armelia, los regalos de su majestad y otros ingresos, dispone de unos 500,000 rines, por lo que faltan 200,000. Dylan sugiere vender las tierras al sur de la capital, pero Noah responde que esas tierras fueron un regalo del emperador, y venderlas sería una traición. Aún así, afirma que no le importa y está dispuesto a recibir una reprimenda de su padre. Los nobles tienen un deber y, a veces, deben sacrificarse por el bienestar del pueblo. Ese sacrificio silencioso es un privilegio de la nobleza. Ordena ponerse en marcha y, antes de retirarse, Dylan le agradece, pues él también es originario de esa región. Al día siguiente, mientras preparan todo, Henry se presenta en sus tierras. Noah sale a recibirlo y toda su servidumbre le rinde respeto. Henry pregunta si van a algún lado y Noah le explica que irá a comprar las tierras de Dosso, afectadas por las inundaciones, para inspeccionarlas. Henry nota que Noah lleva consigo la espada mágica y le pregunta si piensa usarla. Noah responde que, aunque percibe un gran poder en ella, no ha reaccionado desde entonces y solo la lleva por precaución. Henry confirma que fue por eso que vino, ya que Albert dijo algo extraño, lo que los llevó a investigar la espada. Descubrieron que tiene voluntad propia y solo obedece a quien reconoce como su amo. Noah entiende que, si no lo reconoce, lo devorará como al resto. Henry le recomienda llevarla si quiere, pero no usarla, y se despide. Al llegar a la zona y observar el desastre, Noah ordena a Dylan ir al registro, pues muchos títulos de propiedad pueden haberse perdido, y lo mejor es comprarlos siguiendo el registro oficial. Dylan se pone en marcha, y Noah va con Zoe para que lo guíe. Al inspeccionar las cosechas, comprende que ese año está completamente perdido. De pronto escuchan ruidos y ven a los aldeanos reunirse para comer. Parece que el imperio está ayudando, pero al probar la comida, Noah se da cuenta de que sabe horrible y está casi podrida. Un aldeano comenta que no pueden quejarse, pues en su situación, poder comer ya es un lujo. Noah considera inadecuado que el imperio reparta algo así. En ese momento llega Garil, un funcionario, quien inspecciona la comida, se tapa la nariz y dice que todo está en orden, mientras los encargados de repartirla sonríen y le informan que su ración lo espera en la mansión. Noah le pregunta si se está quedando con el dinero, pero Garil evade la cuestión y lo tacha de arrogante. Afirma que ellos también sufren y que quien da algo debe recibir un privilegio. Se ríen, pero Noah les responde que lo subestiman si solo lo ven como un niño. La espada comienza a liberar su aura y Noah les advierte que enriquecerse con la ayuda a los afectados es un delito. Garil se ofende, desenvaina su espada y dice que insultarlo a él es insultar a Lohen, el señor de esas tierras. Noah replica que adular al fuerte para oprimir al débil conlleva una condena. La espada se ilumina mientras Noah piensa que ese sujeto se parece a ella. Le dice que le dará pena capital, pero la espada sale volando y se detiene a su lado. Noah le pregunta si se enojó por haberla comparado con esa escoria, y de ser así, le pide que demuestre su poder. La espada intenta consumirlo, pero Noah no se deja vencer y declara que usar el poder para oprimir al débil es propio de cobardes que temen a alguien más fuerte. Ese poder debería usarse para proteger. Con una voluntad firme logra dominar a Leviatán y de un solo corte decapita a su enemigo. Los guardias intentan atacarlo, pero Noah golpea el suelo. El rebote provoca una lluvia repentina y el agujero que se forma parece no tener fondo. En ese momento llega Lohen, preguntando qué está ocurriendo. Al escuchar que ese niño mató a uno de los suyos, lo reconoce de inmediato, se inclina y se disculpa, llamándolo 13º príncipe. Se presenta como Lohen Green, encargado de la seguridad de la zona desde hace unos días y sirviente del príncipe Henry. Al ver que nadie más se arrodilla, les recuerda que están ante el 13º príncipe, y todos se inclinan de inmediato. Noah le explica que se estaban quedando con el dinero destinado a la comida, por lo que él mismo juzgó al cabecilla y señala a sus cómplices, ordenando que reciban su castigo. También exige que vuelvan a cocinar, aumenten las porciones y hagan la comida más espesa. Lohen responde que lo hará,
aunque le cueste la vida. Los aldeanos comienzan a alabar al 13º príncipe, agradecidos por poder comer dignamente. Por otra parte, Albert es informado de todo lo ocurrido y se emociona al saber que Noah no fue devorado, sino que dominó la espada, lo que significa que será más útil de lo que imaginaba. Tiempo después, Noah se reúne con su padre debido a la venta de las tierras que éste le había regalado. Se prepara para la reprimenda, pero se sorprende cuando el emperador le agradece. Gracias a sus acciones, los buitres no pudieron aprovecharse de las inundaciones, evitando una catástrofe humana además de la natural y ahorrando recursos al imperio. El emperador le pregunta cómo se enteró, y Noah responde que fue una casualidad, pues una de sus sirvientas es de ese pueblo. Su padre le dice que esa también fue la voluntad de los dioses, ya que allí domó la espada de agua. Noah se sorprende al saber que su padre ya estaba enterado, y el emperador le pide que le muestre su poder, pues hace tiempo que no lo ve. El encargado de evaluar lo hace, y el rey queda atónito al descubrir que ahora su rango es triple S. Noah siente entonces que no solo necesita subordinados humanos, pues la espada también cuenta. El emperador le dice que espera seguir contando con su fuerza, y Noah, emocionado, se lo confirma. Noah emprendió su viaje hacia la capital, el corazón donde latían la política y la cultura del imperio. Bajo la guía de Zoe, llegó a la taberna que servía de escenario a una joven cantante, cuya fama empezaba a extenderse. Noah sostenía la firme convicción de que, sin importar cuántos talentos existieran en el mundo, estos nunca eran excesivos. Al instante en que la voz de la muchacha rompió el silencio, quedó maravillado por la belleza de su melodía. Mientras se dejaba envolver por la música, recordó que su nombre era Alichei. Observó con ojo crítico que, aunque poseía una entrega absoluta y cantaba con el alma, todavía le restaba pulir ciertos aspectos de su técnica. De forma abrupta, la armonía del recital se quebró. Un grupo de matones irrumpió en el recinto y se abalanzó hacia Alichei, increpándola con brusquedad sobre su presencia en aquel lugar. Los encargados del teatro intentaron interponerse para proteger la función, pero fueron apartados violentamente. Los delincuentes rodearon a la joven, advirtiéndole con desprecio que las ganancias de ese lugar jamás alcanzarían para cubrir la enorme deuda contraída por su padre. Alichei, temblorosa, respondió que cantar era el único oficio que conocía. Ante esto, el líder del grupo, un hombre calvo y amenazante, la sujetó de la camiseta y le sugirió con malicia que, siendo mujer, existían formas mucho más rápidas de obtener dinero. Mientras el público observaba la escena en un silencio cómplice y aterrado, Noah decidió intervenir. Se adelantó hacia los agresores, citando con voz firme las leyes imperiales, las cuales estipulaban con claridad que un hijo no tenía la obligación legal de cargar con las deudas de sus progenitores. Remarcó además que coaccionar a una hija para pagar los compromisos de su padre con su propio cuerpo constituía un delito grave. El matón, lejos de amedrentarse, sujetó a Noah intentando intimidarlo, pero el joven príncipe invocó su espada. El aura que emanaba del arma infligió daño a los agresores, obligándolos a retroceder. Ante la pregunta de Noah sobre si deseaban continuar la disputa, los cobardes huyeron no sin antes proferir amenazas de venganza. Noah se dirigió al encargado del teatro y le dio instrucciones precisas. Si esa pandilla regresaba, debían enviarlos directamente a verlo. Zoe entregó una tarjeta al hombre, quien palideció al descubrir que el joven frente a él era el príncipe imperial. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes, pero Noah los ignoró y se centró en Alichei. Tras elogiar su talento, le preguntó cuánto dinero necesitaba mensualmente para subsistir. Ella, nerviosa, mencionó los elevados gastos médicos de su madre. Noah la interrumpió para ofrecerle 25 rines al mes con la condición de que continuara cantando con tranquilidad, prometiéndole un aumento en cuanto mejorase su arte. Alichei aceptó con gratitud eterna, y Noah, tras devolverle su sombrero, le pidió que retomara su canto. Pasado un tiempo, al regresar a sus dominios, Noah fue recibido por Evelyn, quien le informó que unos sujetos aguardaban por él. Noah comprendió que se trataba de los matones de la capital que, tras descubrir su identidad, habían acudido a implorar perdón. Sin embargo, el príncipe ordenó que fueran expulsados de inmediato, cuestionando quiénes se creían que eran para solicitar audiencia con la realeza, según su antojo. Mientras Evelyn cumplía las órdenes, apareció Henry, su hermano, quien lo felicitó por la decisión. Henry consideraba que recibir a tales individuos rebajaría la dignidad de su estatus. Noah asintió,
aunque le confesó a su hermano en privado que su intención era proteger a la cantante. Al hacerles creer que su furia persistía, se aseguraba de que no se atrevieran a molestarla de nuevo. Henry, impresionado por la madurez de su hermano, comentó que era asombroso que alguien de su edad pensara en tales detalles, especialmente cuando otros príncipes como Frank o Gary aún se comportaban como niños carentes de modales. Noah reflexionó para sí mismo que, aunque compartían sangre, no compartían la misma madre. La conversación derivó hacia la espada de Noah. Henry ya sabía que su hermano había logrado dominarla, pero se mostraba incrédulo ante el hecho de que Noah pudiera cargar con un arma tan enorme. Noah demostró que no era un problema e invocó la espada de la nada. Ante el asombro de Henry, reveló que la guardaba debajo de la manga, un truco que la propia arma, dotada de voluntad, le había enseñado. Henry reconoció el talento excepcional de su hermano, recordando que aquel tesoro nacional había permanecido oculto por 200 años sin que nadie lograra algo similar. Fuera de la mansión, los matones comenzaban a impacientarse por la falta de atención. El líder, incapaz de contener su ira, gritó improperios llamando a Noah mocoso. Sus compañeros intentaron callarlo, pero el hombre se jactó de que podría matarlo si quisiera. En respuesta, Noah utilizó su habilidad para intimidarlo a distancia. Henry, sorprendido por el repentino cambio de atmósfera, preguntó qué había sucedido, y Noah explicó que había liberado una fracción del poder de la espada para darles una lección. Henry quedó convencido de que su pequeño hermano tenía el arma totalmente bajo su control. Tiempo después, en una nueva visita a la capital, Noah fue recibido por Raydock para asistir a una gala nocturna. Al entrar al edificio, el príncipe fue recibido con aplausos y elogios por parte de la nobleza. Raydock sintió curiosidad por el objeto que Noah portaba en la cintura, y este reveló que se trataba de Leviatán, un obsequio del príncipe heredero. El asombro fue generalizado al saber que portaba un tesoro nacional, aunque un hombre entre la multitud murmuró con desdén que probablemente solo era un juguete. Leviatán, ofendida por el insulto hacia su dueño, liberó su poder de forma instintiva, sembrando el terror entre los asistentes. Noah tuvo que intervenir para calmar el aura del arma, comprendiendo que la lealtad de la espada se había excedido un poco. Raydock lo halagó nuevamente, y el público, tras sentir el poder abrumador de un tesoro nacional, se deshizo en alabanzas. Cuando Raydock preguntó qué debían hacer con el hombre que lo insultó, Noah respondió con indiferencia que alguien así ya no pertenecía a ese círculo social. La velada prosiguió y diversos nobles intentaron obtener el favor del príncipe. Entre ellos apareció Byron Allan, gestor del gremio Allan, acompañado de su hija Cindy. Noah, con su aguda percepción, le preguntó a Byron si la joven era adoptada. Ante la sorpresa del hombre, Noah añadió que, mientras Byron poseía el porte de la nobleza de nacimiento, Cindy carecía de él, sugiriendo incluso que procedía de la esclavitud. Byron se arrodilló y admitió la verdad. La había adquirido como esclava, pero al notar su inteligencia, decidió adoptarla y educarla. Noah, complacido por la historia, expresó su interés y prometió invitarlo a su casa para profundizar en el tema. Tras la partida de Byron, Raydock elogió la discreción del hombre, pero Noah le reveló otra observación. Mediante el aura de Leviatán, había notado que Cindy estaba en un estado de alerta constante, protegiendo a su padre adoptivo en lugar de ser ella la protegida. Raydock quedó impresionado por tal perspicacia. Al día siguiente, durante un paseo por el mercado, Noah se encontró con Oscar, el octavo príncipe. Oscar lo invitó a explorar la calle Cobalto en busca de tesoros entre las antigüedades y falsificaciones del lugar. Tras un rato de búsqueda infructuosa, Noah decidió comprar un libro aparentemente común. Al examinarlo, Oscar quedó estupefacto al descubrir que se trataba del grimorio original de Andrea, el mago legendario, un objeto que valdría al menos 1000 rines. Noah confesó que no conocía su valor histórico, pero que al tocarlo, sintió que su magia de viento recibía una bonificación. De repente, Leviatán comenzó a vibrar. Noah desenvainó y apuntó al grimorio. Oscar observó con confusión mientras Noah explicaba que la espada solo reaccionaba ante objetos con voluntad propia. Al contacto con el arma, el libro cayó al suelo liberando un aura maligna y un humo negro. Oscar advirtió que podría tratarse de un grimorio maldito que encerraba el espíritu vengativo del mago. Sin embargo, Noah no retrocedió y utilizó el poder de agua de Leviatán para invocar un torrente que desvaneció al espectro. Este acto atrajo la atención de Alan Bardsley, el dueño de la tienda de antigüedades de la calle, quien invitó a los príncipes a su establecimiento para mostrarles un objeto especial. Se trataba de un anillo legendario que nunca había revelado su forma ante nadie, a pesar de haber sido mostrado a innumerables personas. Alan incluso mencionó que el anillo siempre regresaba a él de forma misteriosa cuando intentaba deshacerse de él. Oscar animó a Noah a probárselo.
Al hacerlo, el anillo se iluminó y una voz resonó en la mente de Noah, reconociéndolo como su dueño de rango triple S. Una armadura envolvió el cuerpo del príncipe. Aunque sus estadísticas no variaron, la conexión era profunda. Noah decidió quedarse con el objeto, y Oscar insistió en pagarlo como un regalo, reconociendo que su hermano era alguien verdaderamente especial. Más tarde, mientras Noah se disponía a bajar del carruaje junto a Zoe, Leviatán volvió a vibrar. Ignorando la advertencia momentáneamente, se despidió de Oscar, pero en ese instante, el matón calvo de antes arremetió contra él. Zoe intentó protegerlo, pero Noah la apartó y utilizó el blindaje de su nuevo anillo para bloquear el ataque mientras el cochero reducía al agresor. Oscar preguntó cómo había logrado tal defensa, y Noah explicó que había vinculado el anillo con Leviatán para actuar como una defensa automática ante cualquier hostilidad. Finalmente, Noah regresó al teatro y notó que, a pesar de haber eliminado a los prestamistas, otros hombres continuaban acosando a Alichei. Tras ahuyentarlos, el encargado del teatro salió a disculparse, explicando que su negocio dependía de ese tipo de clientela para sobrevivir. Noah, comprendiendo la situación, decidió comprar el local allí mismo. El encargado, emocionado y agradecido, aceptó la oferta. Alichei se acercó a Noah, abrumada por su generosidad, pero él le reiteró que su única tarea era cantar para él. Le aseguró que su talento era inmenso y que su objetivo final era que algún día el propio rey pudiera escucharla, pero que hasta que ese momento llegara, ella debía dedicarse por completo a perfeccionar su voz. Un tiempo después, mientras Noah se encuentra arreglándose y preparándose para sus labores diarias, recibe el aviso de que el gobernador de Ojoi ha ido a buscarlo personalmente. Noah recuerda de inmediato que este hombre es una persona bastante talentosa y eficiente, por lo que, sin dudarlo, les ordena a las chicas que lo asisten que lo dejen ingresar para poder reunirse de inmediato con él. En un cambio de escena, vemos a Dead, el gobernador de Ojoi, rindiendo sus respetos al príncipe con gran solemnidad. Esto se debe a que, en la estructura del imperio, los habitantes de cada región deben venerar a su príncipe como su único y legítimo señor. Y el gobernador, por más talentoso que sea, no es la excepción a esta regla de lealtad. Noah, buscando un trato más directo, le pide que se olvide de las formalidades innecesarias y le ordena que tome asiento. Al hacerlo, Dead comenta que esta es la segunda vez que se ven en persona, recordando que hace 1 año y medio tuvo la oportunidad de presentarle sus respetos cuando el emperador lo nombró oficialmente gobernador de su territorio. Noah entra rápidamente en materia y le pregunta cómo va la gestión de su territorio, ya que, según recuerda, se le había ordenado específicamente encargarse de la gestión de las aguas en la región de Ojoi. Sin embargo, al observar la reacción de Dead, Noah deduce de inmediato que las cosas no van nada bien. Ojoi es una zona vital para la producción de granos situada en el recodo de un gran río, lo que la hace propensa a sufrir inundaciones devastadoras. Aunque el emperador había designado a un hombre llamado Marley para solucionar este problema, Dead le confiesa a Noah que si no les liberan el presupuesto prometido, no podrán ejecutar ninguna obra. Esto sorprende genuinamente a Noah, ya que la entrega del presupuesto es un decreto imperial que debería cumplirse sin rechistar. Dead le confirma que el decreto existe, pero el problema es que el ministro de Finanzas no deja de ponerle trabas administrativas para retener el dinero. Noah comprende la gravedad del asunto y le pide al gobernador que lo acompañe para solucionar esto de raíz. Un rato más tarde, ambos se reúnen con Maverick, el ministro de Finanzas. Maverick, con un aire de superioridad, le pregunta a Noah qué es lo que lo ha llevado hasta su casa. El príncipe le explica que Dead le ha informado sobre la retención del presupuesto para Ojoi y le exige saber el porqué de esta decisión. Maverick responde que tiene una razón de peso, pero cuando intenta usar un tono condescendiente, Noah lo corta en seco y le advierte que, si va a decirle que un niño no lo entendería, lo mejor es que cierre la boca. Maverick se enoja visiblemente, pero intenta mantener la compostura y con una sonrisa falsa, comenta que jamás le faltaría el respeto. Explica que, como Ojoi sufrió inundaciones el año pasado, el emperador se apiadó de ellos y los eximió del pago de impuestos durante todo 1 año. Según Maverick, lo lógico es que la región use ese supuesto ahorro para solventar sus problemas actuales. Maverick le pregunta a Noah si entiende su lógica, pero Noah le responde preguntándole si acaso lo toma por tonto. Noah le aclara con firmeza que, si hubo inundaciones y su majestad los eximió de impuestos, fue precisamente porque no había nada que recaudar debido al desastre. El gesto del emperador fue noble, pero no significa que el pueblo tenga dinero guardado. Ante la insistencia de Maverick de hablar como si ese dinero realmente existiera en las arcas de la región, Noah, muy serio,
vuelve a preguntarle si está intentando burlarse de su inteligencia. Dead observa con asombro la actitud del príncipe, impresionado de que, a pesar de ser tan joven, posea un carácter tan imponente. Maverick, sintiendo la presión, se levanta y se disculpa, alegando que no hay dinero disponible en ese momento. Cuando Noah pregunta la razón, Maverick inventa una excusa rápida, la construcción de una nueva residencia de verano para el emperador. Argumenta que el emperador ya es mayor y merece un lugar fresco, por lo que todos los recursos están destinados a esa obra. Dead se da cuenta de que Maverick está usando la figura del emperador como un escudo para su propia negligencia. Sin embargo, Noah no cae en la trampa y le ordena callarse, señalando que sus palabras son una afrenta directa a la corona. Noah le hace ver que está priorizando un palacio de recreo sobre el control de inundaciones que salva vidas, preguntándole si su intención es dejar a su propio padre como un emperador insensato ante el pueblo. Maverick entra en pánico total y se arrodilla de inmediato, alegando que todo fue un malentendido. Noah, impasible, le da un ultimátum: o libera el dinero ahora mismo o él mismo irá a hablar con el emperador en persona. Aterrado, Maverick le ordena a su asistente buscar los fondos para Hojoy inmediatamente. Dead queda estupefacto al ver cómo Noah doblegó al poderoso ministro sin inmutarse y comienza a halagar su destreza para negociar y atacar los fallos del rival. Dead confiesa sentirse avergonzado por haber acudido a él inicialmente solo por su título, dándose cuenta de que ahora siente una admiración real por la capacidad de Noah. Al salir de la mansión, Maverick sigue su camino y a Noah le informan que el emperador solicita su presencia inmediata. Al reunirse con su padre, este le pide que deje las formalidades y lo felicita efusivamente por el gran trabajo realizado, mencionando que ya le contaron cómo destrozó los argumentos de Maverick. Noah se sorprende de la velocidad con la que corre la información y su padre le enseña una lección vital. La información es un arma y debe mantenerse siempre afilada. El emperador confiesa que, aunque muchos recurren a charlatanes o halagos, pocos cumplen su deber con la naturalidad de Noah, calificándolo de impresionante para tener solo 6 años. Al notar que la espada Leviatán se ha encogido, el emperador deduce que Noah la domina por completo y decide que es hora de que aprenda a manejarla profesionalmente. Para ello presenta a Damion, el maestro espadachín y el mejor guerrero de todo el imperio. Damion pide permiso para tener un duelo con Noah para evaluar su potencial. Aunque el emperador duda por la edad del niño, Damion insiste en que solo quiere ver su capacidad innata. Noah comprende que, si su padre acepta, es porque confía plenamente en él. Al iniciar el duelo, Noah empuña a Leviatán y la espada comienza a reaccionar. Al atacar, Damion bloquea los golpes, pero Noah empieza a recibir los recuerdos de combate de los antiguos dueños de la espada, quienes fueron guerreros legendarios. Usando esta técnica ancestral, Noah logra dejar a Damion desarmado. El maestro espadachín se arrodilla ante el emperador y declara que no tiene nada que enseñarle al príncipe. Aunque Noah tenga la fuerza de un niño, su técnica es la de un maestro consumado y sería una insolencia intentar instruirlo. El emperador, encantado, decide confiarle a Noah la organización de la selección de caballeros de ese año. Este es un evento masivo donde guerreros de todo el imperio luchan para ascender socialmente y obtener el título de caballero. Noah propone una reforma radical: suprimir las eliminatorias regionales y celebrar todo el evento en la capital. Argumenta que el imperio es demasiado grande para vigilar la transparencia de las eliminatorias lejanas y no quiere perder talentos excepcionales por motivos absurdos o corrupción local. Su padre acepta la propuesta. Al regresar a su territorio, Noah habla con Zoe y se entera de que en las aldeas pobres suelen hacer colectas para enviar a un solo aspirante, ya que el viaje y la estancia en la capital son extremadamente caros. Noah, decidido a no perder ningún talento por falta de recursos, anuncia que él mismo pagará todos los gastos de viaje y alojamiento de los candidatos. Zoe le advierte que esto le costará una fortuna, pero a Noah no le importa. Llama a Dylan y le ordena investigar cuántas casas vacías hay en la capital para comprarlas todas o construir albergues si es necesario. También ordena contactar a los comerciantes para asegurar la comida. Poco después, se reúne con el gremio de Byron, quien le entrega un presupuesto exageradamente bajo. Noah sabe que Byron no arriesgaría su dinero sin una razón, así que le pregunta qué quiere a cambio. Byron, impresionado por la perspicacia del niño, confiesa que quiere infiltrar a una mujer talentosa en el palacio durante los exámenes de contratación de personal, con la esperanza de que gane influencia o incluso se convierta en consorte del emperador. Noah
acepta interceder por ella bajo la condición de que la mujer sea realmente interesante y capaz. Byron, agradecido, decide poner su negocio y su lealtad absoluta bajo el blasón de la casa de Noah, convirtiéndose en su nuevo y poderoso subordinado. En su camino de regreso, Noah reflexiona sobre su nueva ventaja estratégica, pero repentinamente comienza a llover y nota que su afinidad al agua en sus estadísticas ha bajado de SS a S. Preocupado por un posible problema en sus dominios, corre a ver al emperador. Su padre le revela que ha estallado una revuelta en Armelia de unas 5.000 personas. El emperador le pregunta si quiere ir él mismo a sofocarla, pero Noah, analizando la situación objetivamente, rechaza la oferta. Explica que, al ser un niño sin experiencia de combate real, los soldados podrían no obedecerle, lo que causaría bajas innecesarias. En su lugar, sugiere enviar a su hermano Henry, quien es el más precavido y adecuado para un ataque frontal en esa escala. El emperador felicita a Noah por su sensatez y manda a llamar a Henry. Más tarde, en el carruaje, Henry le pregunta a Noah si no se arrepiente de dejar pasar una oportunidad de gloria militar. Noah le explica que no está preparado y que no quiere que sus soldados mueran en vano por su inexperiencia. De repente, Leviatán detecta un peligro inminente. Un grupo de asesinos que usan magia de agua ataca el carruaje. Noah sale para no involucrar a su hermano y se enfrenta a ellos solo. Bloquea sus ataques con facilidad y los derrota usando la intimidación de Leviatán para dejarlos inconscientes en lugar de matarlos, con el fin de obtener información. Noah nota algo extraño. Los rebeldes de Armelia tienen muchos soldados a caballo, pero esa región no produce caballos militares. Deduce que deben haberlos comprado en el extranjero. Al día siguiente, Noah se reúne con Byron y le ordena usar 10.000 rines para comprar todo el forraje para caballos disponibles cerca de Armelia. Byron pregunta por la comida para los hombres, pero Noah le ordena ignorar eso. Su estrategia es brillante. Al no haber industria equina local, los rebeldes dependen totalmente del forraje comprado. Si Noah acapara el suministro, los caballos de los rebeldes morirán de hambre, o los soldados se verán obligados a saquear a los aldeanos, lo que mermará su apoyo popular y facilitará enormemente la victoria de su hermano Henry, sin necesidad de una batalla sangrienta. Noah se encuentra reunido con su padre, el emperador, quien le informa sobre los planes de los rebeldes capturados. Según las confesiones obtenidas, el objetivo de los insurgentes era secuestrar al joven príncipe para utilizarlo como una valiosa moneda de cambio en sus negociaciones. Sin embargo, Noah, haciendo gala de una suspicacia impropia de su edad, manifiesta sus dudas al respecto. Argumenta que los prisioneros confesaron con una rapidez inusual, lo que sugiere que podrían estar proporcionando información falsa para desviar la atención. El emperador felicita a su hijo por su astucia, pero le asegura que no debe preocuparse, ya que el imperio cuenta con especialistas y métodos de interrogatorio sumamente efectivos para verificar la veracidad de los testimonios. Noah decide confiar en el criterio de su progenitor, reconociendo que, aunque él mismo es capaz, la tortura y el interrogatorio profundo son disciplinas que requieren una pericia técnica que él no posee. Durante la audiencia, el emperador expresa su profunda impresión por el hecho de que Noah se fijara específicamente en el forraje de los caballos enemigos como punto débil de su logística. Noah se sorprende internamente ante este comentario, ya que la orden de intervenir el suministro de alimento equino fue dada hace muy poco tiempo, lo que le revela que la red de inteligencia de su padre es omnipresente y opera a una velocidad asombrosa. El emperador revela que otro de sus hijos había propuesto simplemente dejar que los rebeldes murieran de hambre sitiándolos, pero Noah previó correctamente que una medida así empujaría a los insurgentes a saquear las aldeas cercanas para sobrevivir. Al cortar únicamente el alimento de los caballos y financiar toda la operación con su propio capital personal, Noah logró inmovilizar al enemigo sin perjudicar a los civiles. Por esta acción inmediata y talentosa, el emperador decide otorgarle una recompensa de gran prestigio. Le autoriza oficialmente a añadir una espada a su escudo de armas. En el contexto de un país que rinde culto a la guerra, añadir este elemento al emblema familiar sin el consentimiento imperial es un delito capital castigado con la muerte. Por el contrario, recibir el permiso explícito representa el honor más alto que un guerrero puede alcanzar. Tras regresar a sus propios dominios, Noah se reúne con Byron, quien le confirma que la operación para acaparar el forraje fue un éxito absoluto
absoluto. Byron posee además información detallada sobre las rutas de entrega y sobre Kafun, el líder de la facción rebelde. Describe a Kafun como un hombre consumido por el rencor, capaz de cualquier atrocidad con tal de ver cumplidos sus objetivos. Mientras discuten la peligrosidad del líder rebelde, son interrumpidos por Evelyn, quien informa sobre la llegada de un hombre malherido a las puertas de la propiedad que afirma poseer noticias urgentes. El sujeto se identifica como un capitán de escuadrón del distrito de Adora y relata que en Armelia se ha producido una revuelta liderada por su superior. Al negarse a participar en el alzamiento, el capitán desertó y arriesgó su vida para advertir al príncipe. Byron observa la escena con cierta lástima, pues sabe que Noah ya está perfectamente informado de la situación, por lo que el sacrificio del capitán parece haber sido en vano. No obstante, Noah ordena a Evelyn que cure las heridas del hombre y le entregue 1000 rines como recompensa. Ante la confusión de Byron, Noah explica que, aunque la información no sea nueva, el acto de lealtad y el riesgo asumido por el capitán merecen ser recompensados para fomentar dicha virtud entre sus subordinados. Posteriormente, Zoe se presenta ante Noah en un estado de gran alteración. Le entrega una bolsa con 500 rines y una poción extraña, confesando que un desconocido la abordó con una oferta. Recibiría esa suma si lograba que el príncipe ingiriera el contenido del frasco. Noah identifica rápidamente la poción como un somnífero y comprende que los rebeldes han pasado de la estrategia militar a la infiltración y el sabotaje personal. Zoe explica que, a pesar de que el desconocido amenazó con matarla si fallaba, ella es incapaz de traicionar al hombre que salvó a su madre, a su pueblo y a ella misma. Conmovido por su lealtad, Noah escribe un cheque por una cantidad 10 veces superior a la oferta de los rebeldes, recompensándola por su integridad. Sin embargo, Noah ve en este intento de secuestro una oportunidad estratégica. Le pide a Zoe que colabore en un plan. Él ingerirá el somnífero voluntariamente, y ella deberá entregarlo a los secuestradores, para luego huir y esconderse, ya que los rebeldes intentarán eliminarla por ser un cabo suelto. Noah despierta más tarde en la parte trasera de un carruaje y escucha a sus captores discutir sobre si deben apuñalarlo con una espada de aspecto inusual. Finalmente deciden no hacerlo para cumplir estrictamente las órdenes de Kafun. Aprovechando que no le han quitado su anillo mágico ni han detectado a Leviatán, Noah se libera fácilmente de sus ataduras, pero continúa fingiendo estar inconsciente. Utiliza los poderes de Leviatán para visualizar lo ocurrido mientras estaba dormido y confirma que sus secuestradores son meros peones prescindibles. Al concluir que no obtendrá más información útil de ellos, decide eliminarlos. Tras una breve escaramuza donde Noah derrota a todos los rebeldes con facilidad, Zoe aparece repentinamente acompañada por un grupo de caballeros. Ella confiesa que, a pesar de las órdenes de huir, su preocupación por la seguridad del príncipe la llevó a buscar ayuda para rescatarlo. Noah, aunque sorprendido por su desobediencia, acepta la situación y ordena al capitán de los caballeros que se encargue de los cuerpos, identificándolos como cómplices de los ataques recientes. Durante el levantamiento de los cadáveres, uno de los caballeros encuentra una espada corta, que emana una sed de sangre aterradora. Noah detiene a sus hombres antes de que toquen el arma, percibiendo a través de Leviatán una poderosa maldición nacida del rencor de su creador. Noah decide utilizar esta conexión metafísica en su favor. Le ordena a Leviatán que rastree el rastro de odio que vincula el arma con su dueño original. Leviatán activa su poder y dispara un rayo de energía masivo que atraviesa el cielo y se dirige con precisión quirúrgica hacia la ubicación de Kafun, acabando con su vida de forma instantánea a gran distancia. Al día siguiente, el emperador felicita a Noah por la muerte del líder rebelde, quien fue hallado atravesado por una columna de agua surgida de la nada. Noah ya no se sorprende por la velocidad con la que su padre obtiene noticias y se siente satisfecho por haber sofocado la revuelta de raíz. Henry se encarga de capturar a los últimos instigadores y todos se reúnen ante el trono imperial para escuchar el veredicto final. El emperador, en un arrebato de ira por la afrenta a su honor, dicta una sentencia brutal. Ordena descuartizar a todos los miembros del clan rebelde usando caballos y bueyes. Mientras la corte asiente ante la severidad del castigo, Noah interviene de manera audaz, pidiendo a su padre que reconsidere. El silencio se apodera de la sala cuando Noah explica que el castigo debe ceñirse estrictamente a la legalidad vigente. Señala que la ley imperial establece la pena de muerte para el líder y la horca o decapitación para cómplices y parientes, según su grado de implicación, pero que el descuartizamiento es una práctica bárbara que no figura en los códigos legales. Noah advierte que si el propio emperador viola la ley que él mismo representa, el orden público y la legitimidad del imperio se verán comprometidos. Tras un momento de tensión, el emperador sonríe
y agradece a su hijo por corregir su error y proteger su legado histórico. Decide aplicar la pena máxima legal a todos los involucrados sin posibilidad de indulto, algo que Noah acepta sin objeciones. Por su sabiduría y valentía al corregir al soberano, el emperador otorga a Noah el título oficial de Príncipe Sabio, elevando su estatus ante toda la corte. Más tarde, el emperador observa a Noah entrenar en el patio, donde el joven príncipe demuestra una defensa impenetrable al bloquear ataques de agua provenientes de múltiples ángulos sin mojarse en lo absoluto. Noah explica que planea seleccionar a sus nuevos caballeros basándose en quién sea capaz de ejercer la mayor presión sobre su defensa mágica. El emperador aprueba la idea, aunque advierte sobre el riesgo de enfrentarse a alguien que logre romper su escudo. Noah responde con una determinación que reafirma la fe de su padre en él. En una reunión privada posterior con el primer ministro Noishiel, el emperador reflexiona sobre el asombroso poder de Noah, quien abatió a un líder enemigo sin pisar el campo de batalla. Finalmente, el emperador solicita que le traigan un objeto antiguo y sagrado relacionado con la leyenda de Leviatán, sugiriendo que Noah podría ser el único capaz de romper el sello verdadero de la espada mágica y controlar su aterrador poder oculto. Llega el día del examen de selección de caballeros y la expectativa es máxima. Plebeyos de todas las regiones, incluso de las zonas más profundas del imperio, se congregan para presenciar el inicio de una nueva era y evaluar el potencial de los aspirantes. Este año la afluencia de espectadores es considerablemente mayor debido al rumor de que Noah, el príncipe sabio, formará parte del jurado. La multitud arde en deseos de verlo con sus propios ojos. Noah, manteniendo su característica calma, se encuentra en el escenario tomando té mientras se prepara para poner a prueba a los candidatos utilizando su anillo de defensa. De manera súbita, uno de los aspirantes rompe el protocolo y se abalanza contra el príncipe en un intento de ataque. Sin embargo, el anillo de defensa de Noah reacciona de inmediato, desplegando un escudo mágico que bloquea el impacto. El candidato insiste, golpeando repetidamente la barrera con su espada, pero el escudo resulta inexpugnable. Los presentes quedan maravillados al presenciar el poder del príncipe sabio en acción. Desde lo alto, el emperador observa el desarrollo de las pruebas y admite que el examen de este año es mucho más interesante que los anteriores. No obstante, más allá del espectáculo, el soberano recuerda que el verdadero propósito es hallar caballeros dignos, por lo que observa con atención qué tipo de guerreros decidirá escoger su hijo. Al caer el sol, el examen continúa. Uno de los candidatos agota toda su capacidad mágica, lanzando un ataque de llamas contra el príncipe. Noah, sin inmutarse, crea una barrera que impide que el calor lo alcance. El aspirante, tras consumir su maná, se desploma en el suelo derrotado por la evidencia de su propia insuficiencia. Noah reconoce para sí mismo que, hasta ese momento, no ha aparecido ningún candidato digno de mención y ansía encontrar a alguien que realmente logre sorprenderlo. El siguiente nombre en la lista es el último del día, por lo que el príncipe no mantiene altas expectativas. Una chica da un paso al frente. Al atacar con su espada, el escudo mágico de Noah surge para detenerla, pero de forma inesperada la joven emplea una fuerza tal que logra atravesar la barrera y herir levemente al príncipe. El impacto del suceso es inmediato. Noah queda sorprendido y los guardias reaccionan apresando e inmovilizando a la atacante de inmediato. Sin embargo, Noah ordena que la suelten sin demora. Al preguntarle su nombre, ella responde que es Shirley Grants. Ante la conmoción de todos los presentes, Noah anuncia que Shirley ha aprobado el examen, siendo la única en lograrlo en toda la jornada. Los guardias se muestran incrédulos, pues el príncipe está otorgando el rango a la misma persona que acaba de lastimarlo. La multitud comienza a elogiar la generosidad y el criterio del joven real, calificándolo como un líder perfecto. Noah lleva a Shirley a su mansión, donde ella se arrodilla abrumada por la preocupación. Shirley teme las consecuencias legales y físicas de haber herido a un miembro de la familia real, incluso si fue durante una prueba oficial. Noah la tranquiliza rápidamente, pidiéndole que no sea tonta, ya que es evidente que se trató de un accidente propio del examen. Entonces, para sorpresa de la joven, Noah le pide que ejecute esa misma estocada contra él una vez más. Shirley, aunque desconcertada, obedece y lanza un ataque con su espada. Esta vez, Noah levanta su escudo y bloquea el golpe sin que la defensa sufra daño alguno.
Él le explica que esa es la resistencia que habría mostrado originalmente si hubiera querido detener su ataque inicial. La razón por la que permitió que lo hiriera fue para comprobar si ella era capaz de seguir sus instrucciones con fidelidad, sin contenerse por el miedo a las consecuencias. Noah le aclara que el deber primordial de un caballero es obedecer órdenes con determinación y que él no tiene lugar en sus filas para alguien que dude ante el rango de su oponente. El hecho de que ella lo atacara con la misma fuerza por segunda vez, incluso sabiendo que ya lo había herido, le demuestra que posee el valor y la firmeza necesarios. Shirley queda impactada por la madurez y la resolución del príncipe a pesar de su corta edad. Reconociendo en él a un líder capaz, se arrodilla y le jura lealtad eterna, prometiendo servirle fielmente durante toda su vida. Noah, complacido, acepta su juramento y nota, tras revisar sus estadísticas, que el haber convertido a Shirley en su subordinada ha potenciado sus habilidades de liderazgo. La rutina en la mansión se ve interrumpida por la llegada de Croy, un doctor que acude para examinar la herida de Noah. Tras una evaluación profesional, Croy determina que el golpe de Shirley no es de gravedad, ya que no afectó órganos ni venas importantes. Shirley observa los métodos del médico con fascinación, pues en su aldea natal no existen profesionales de la salud. Noah nota la curiosidad de su nueva caballero y le pregunta al respecto. Ella explica que su hogar es extremadamente pobre y no pueden permitirse formación médica. Cuando alguien enferma, dependen de rituales o rezos realizados por ancianos. Noah reflexiona sobre esta carencia y concluye que la forma más eficiente de solucionar el problema es mediante la enseñanza directa. Le ordena a Shirley seleccionar a los jóvenes más capaces de su aldea para que Croy los tome como aprendices. Ante la preocupación de Shirley por los costos, Noah asegura que él cubrirá personalmente todos los gastos de educación de los futuros médicos. Shirley se inclina profundamente, conmovida por la generosidad de su señor. A la mañana siguiente, Shirley se prepara temprano para sus deberes. Mientras recorre los pasillos de la mansión, escucha a dos sirvientes chismeando sobre el futuro matrimonio de Noah. Zoe interviene para cortar la conversación, recordando que Noah apenas tiene 6 años y es muy pronto para tales temas. Sin embargo, otra sirvienta llamada Reina se burla, señalando que la mayoría de los príncipes ya están casados a los 15 años. Reina insinúa que Zoe defiende tanto a Noah porque está secretamente enamorada de él y que por ello estudia magia con tanta diligencia. Zoe, visiblemente nerviosa pero firme, aclara que sus estudios no tienen relación con el amor, sino con su deseo de ser útil al príncipe por todo lo que él ha hecho por ella. Shirley observa la escena en silencio mientras Zoe se aleja inquieta. En el ámbito oficial, las elecciones de caballeros concluyen formalmente. Noah recibe un informe detallado y es elogiado por los altos mandos, quienes le agradecen por asegurar que solo los mejores perfiles se integraran a la orden. Noah siente una satisfacción silenciosa al saber que ha fortalecido el futuro del imperio. Para celebrar el éxito del proceso de selección, decide organizar una pequeña fiesta en su mansión e invita a su vieja amiga Alich para que cante durante la velada. Durante la celebración, Byron se acerca a saludar. Noah lo recibe con calidez y le revela que la fiesta también tiene un propósito estratégico para él. Todos los comerciantes con vínculos reales están presentes, lo que representa una oportunidad inigualable para que Byron expanda sus contactos y fortalezca sus negocios. Byron agradece la consideración de Noah mientras la música y las risas llenan el ambiente. Sin embargo, la festividad se ve interrumpida cuando Zoe entrega una carta misteriosa a Noah. El sobre no tiene remitente y el mensajero huyó inmediatamente tras dejarlo. Shirley advierte sobre un posible peligro, por lo que Noah consulta a su espada Leviatán para detectar malas intenciones. Al no haber reacción del arma, Noah abre la carta. El mensaje es una advertencia sobre movimientos inquietantes de los rebeldes que aún quedan en la región de Armelia. Aunque el texto es breve, Noah deduce rápidamente que el remitente es el soldado que lo visitó días atrás para advertirle sobre la insurrección. Noah se preocupa, pues comprende que el hombre se ha infiltrado como espía sin tener entrenamiento previo, lo que pone su vida en grave riesgo. El príncipe decide contactar a su hermano Henry para intervenir antes de que la situación empeore. Pero al día siguiente recibe la trágica noticia de que el soldado ha sido descubierto y torturado por los rebeldes. Afortunadamente, la unidad de Henry logró rescatarlo a tiempo. Noah siente una profunda culpa y lamenta que el soldado sufriera por no revelar información, sosteniendo que ninguna inteligencia militar vale la integridad de un subordinado tan leal. Ordena a Zoe que se comunique con la unidad de su hermano para asegurar que no se escatimen gastos en la recuperación del hombre. Días después, Noah sale con Shirley para comprar un regalo de agradecimiento para Henry. En una tienda de antigüedades,
Tras rechazar varios objetos comunes, Noah se interesa por una pieza cubierta con una tela. Al destaparla, se revela una escultura de cristal de una diosa, obra del artesano Lindsay. El comerciante explica que solo existen dos en el mundo. Noah decide comprarla justo cuando su hermano Oscar entra en la tienda. Oscar lamenta que Noah se haya adelantado, pues él posee la otra escultura y buscaba la segunda para completar su colección. De manera inesperada, Noah se acerca a la escultura y la destruye por completo frente a todos los presentes. Ante el asombro general, Noah confirma al comerciante que pagará el precio total de la pieza. Oscar comprende la jugada de inmediato. Al destruir una de las dos únicas piezas existentes, el valor de la que él posee se dispara astronómicamente. Oscar queda una vez más impresionado por el ingenio de su hermano menor. Al salir de la tienda, Shirley se muestra pensativa y Noah la invita a compartir sus dudas. Ella admite que, aunque el plan para aumentar el valor de mercado fue brillante, le dolió ver la destrucción de un tesoro tan raro. Noah le responde con una lección de vida. La escultura no era el verdadero tesoro, sino un simple objeto. Para él, los auténticos tesoros son las personas dispuestas a dedicar su vida y su corazón a una causa, demostrando lealtad incluso en la adversidad. Shirley sonríe al confirmar que sirve a un líder excepcional, de esos que solo aparecen en los libros de historia, y renueva su juramento de servicio. Noah, por su parte, declara su intención de seguir reuniendo tesoros humanos para su causa. El tiempo transcurre y la historia da un salto de 6 años. Noah ha crecido y ahora, a los 12 años, tiene una presencia mucho más imponente. Es despedido con honores por sus sirvientes y la Guardia Real mientras se prepara para embarcarse en una nueva aventura, consolidado ya como una de las figuras más influyentes y respetadas del imperio. Tiempo después, vemos a Noah relajado en su territorio personal, aunque percibe la inquietud de Gigi, una de sus nuevas sirvientas. Ante la duda de Noah, Gigi le explica que le resulta exagerado llevar 3 días seguidos recibiendo regalos constantes. Noah le aclara con naturalidad que eso es lo habitual para alguien en su posición, mientras que Zoe añade que en la última ocasión los envíos se prolongaron durante una semana entera. Zoe detalla que el proceso es lento porque deben registrar minuciosamente a cada remitente, una tarea compleja que Evelyn coordina con gran eficiencia. En este punto se nos revela que Noah ha cumplido 12 años y que, debido a los múltiples logros acumulados, su padre, el emperador, lo ha asignado al Ministerio de Asuntos Militares. Dicho ministerio está bajo el mando de su hermano Henry, con quien Noah se reúne poco después. Henry le solicita su opinión sobre un decreto imperial. Rice, el caballero más brillante y estratega bajo el mando de Henry, ha sido designado para liderar un ejército hacia la frontera sur. El objetivo es sofocar una rebelión de bárbaros que se han aprovechado de la diplomacia previa, por lo que el emperador busca una demostración contundente de fuerza. Durante la reunión, Noah le pregunta directamente a Rice cuántos soldados tiene bajo su mando, una interrogante que pone visiblemente nervioso al caballero. Ante el silencio tenso de Rice, Henry le pregunta a su hermano qué insinúa con esa cifra. Rice termina arrodillándose para pedir perdón, pero Noah interviene para calmar los ánimos y explicar la situación. El Ministerio de Finanzas asigna presupuestos basados estrictamente en el número de tropas registradas, lo que incentiva la práctica común de alistar falsamente a mercaderes o trabajadores para desviar los fondos sobrantes. Aunque Henry se indigna por el robo de dinero, Noah mantiene la compostura y le señala a Rice que el deber de un general es, efectivamente, aumentar el número de tropas. Noah explica que, en condiciones normales, inflar las cifras sirve como método de disuasión, ya que aparentar tener más de 1000 hombres puede evitar conflictos. Henry felicita el ingenio de su hermano, pero Noah puntualiza que esta misión es distinta, porque la orden es arrasar con el enemigo, lo que requiere cifras reales. Rice confiesa que cuenta con 2000 soldados auténticos. En un movimiento audaz, Noah escribe una carta para el Ministerio de Finanzas solicitando fondos adicionales para otros 2000 hombres, bajo el concepto de gastos imprevistos. Noah le ordena a Rice quedarse con ese dinero extra a cambio de una condición absoluta: no tolerará ninguna derrota en el campo de batalla. Rice, intimidado por la autoridad de Noah, acepta sin dudar. Henry observa que su hermano menor domina a la perfección la táctica del palo y la zanahoria. Mientras se marchan, Henry le pregunta a Noah si ya ha pisado el campo de batalla. Noah confirma que no, reflexionando que a sus 12 años sigue técnicamente en el nivel 1.
Esto se debe a las estrictas normativas imperiales destinadas a proteger a los herederos. Oficialmente se dice que muchos mueren por enfermedades, pero el trasfondo real son los envenenamientos por luchas de poder. Por ley, los príncipes no pueden ir a la guerra sin una orden imperial expresa. Henry insiste en que la experiencia del combate le sería útil, pero Noah reitera que depende de la voluntad de su padre. En el trayecto, el carruaje se detiene bruscamente cuando unos niños salen huyendo de un callejón pidiendo auxilio, perseguidos por traficantes de esclavos. Noah desciende y exige el registro legal de los hombres, recordándoles que comerciar sin licencias es un delito grave. Los traficantes intentan atacarlo, pero Noah los neutraliza con facilidad, mientras consuela a los niños, quienes lloran explicando que pretendían venderlos por una fortuna. Un anciano emerge del callejón. El hombre reconoce a Noah y se presenta como un comerciante de jóvenes, pero rápidamente menciona que está al servicio de Gilbert, el primer príncipe. Noah detecta de inmediato que el anciano está usando el nombre de su hermano mayor como escudo para amedrentarlo y que se marche sin causar alboroto. Noah consulta a Henry si conoce al sujeto y al recibir una respuesta negativa de ambos príncipes, el anciano intenta replicar. Sin embargo, antes de que pueda hablar, Noah utiliza su poder para dejarlo fuera de combate instantáneamente. Noah anuncia públicamente que es inaceptable que criminales pretendan hacerse pasar por subordinados del primer príncipe para manchar su honor. Los ciudadanos reconocen a Noah como el príncipe sabio y benefactor de la cantante Alice. Noah ordena arrestar a los traficantes y enviarlos directamente a la mansión de Gilbert, bajo el cargo de impostores que dañan la reputación imperial, mientras que los niños son llevados temporalmente a su propia residencia. Más tarde, Noah le explica a Henry su estrategia. Si esos hombres realmente trabajaban para Gilbert, no podían ejecutarlos sin implicar directamente al primer príncipe en trata de esclavos. Al tratarlos oficialmente como impostores, obligaron a Gilbert a deshacerse de ellos para mantener las apariencias. Esa misma noche, Noah recibe un mensaje de Gilbert agradeciéndole por capturar a los criminales, informando que, tras ser interrogados, los sujetos se suicidaron en un descuido. Noah le comenta a Henry que Gilbert está definitivamente detrás de la red de tráfico, impulsado por su frustración al ser el hijo de una concubina que jamás heredará el trono, buscando consuelo en la acumulación de fincas y poder económico. Posteriormente, Noah se reúne con los niños rescatados y les informa que son libres. Al notar que no tienen a dónde ir porque fueron vendidos por sus propias familias para pagar cosechas o entierros, Noah decide que no los devolverá a sus padres, para evitar que sean vendidos nuevamente. Encomienda a Dylan la tarea de buscarles alojamiento, trabajo y educación, aclarando que no los está comprando. Son libres de irse cuando quieran, con la única advertencia de que jamás perdonará la traición. Al día siguiente, Noah tiene un encuentro con Evelyn. Antes de que ella entregue su reporte, Noah le entrega un nombramiento oficial como gobernadora de una zona de Armelia. Evelyn se muestra estupefacta ante tal ascenso. Noah le explica que las tierras imperiales son demasiado vastas para ser gestionadas por un solo príncipe y que ella es la persona más inteligente y capaz que ha observado en años. Aunque Evelyn prefiere seguir sirviéndole directamente en su hogar, Noah la convence de que su potencial se aprovecharía mejor administrando sus tierras y que eso demostraría su buen ojo para elegir colaboradores. Evelyn acepta conmovida. Charlie comenta después que Noah trata a las personas de forma mucho más humana que el primer príncipe, aunque Noah le pide prudencia con sus palabras. Finalmente, Noah es convocado por el emperador. Su padre ya sabe que Noah protegió el honor de Gilbert y comenta que su hermano mayor fue astuto al contarle su versión primero. El emperador, en compañía del primer ministro, le pregunta a Noah ¿cuál es el castigo legal por la trata de esclavos? Noah responde que para el cabecilla es la amputación del brazo dominante y servicio militar para el resto. El emperador plantea una situación hipotética. Si él fuera de incógnito y fuera golpeado sin revelar su identidad, ¿cuál sería la pena? El primer ministro sugiere la pena capital, pero Noah lo corrige citando la ley. Si la majestad no se identifica mientras va de incógnito, el agresor no puede ser juzgado por atacar a la corona, convirtiéndose en un delito de agresión común. Tras un silencio tenso, donde Noah teme haberse excedido, el emperador estalla en risas. Revela que había hecho una apuesta con el primer ministro para ver si Noah era capaz de defender la ley sin importar quién tuviera enfrente. Tras superar la prueba de integridad legal, el emperador nombra oficialmente a Noah como el nuevo ministro de justicia. La multitud presente celebra el nombramiento con euforia. Tiempo después, mientras escucha a Alice, Noah reflexiona sobre su nuevo cargo, preguntándose si hay una intención oculta tras la decisión de su padre. Mientras tanto, Zoe lamenta la partida de Evelyn. Charlie
se entrena para proteger a su señor. Dylan cuida de los niños y Gilbert rumia su molestia. En el castillo, el emperador recibe un informe final que confirma cierta información. El primer ministro, con semblante serio, sentencia que el tiempo se ha agotado. Al día siguiente, Noah asumió oficialmente su cargo como ministro de Justicia del Imperio. Al llegar a las dependencias del ministerio, le presentaron a quien sería su segundo al mando, Vinny, un hombre que proyectaba una imagen de serenidad, profesionalismo y una vasta experiencia en el manejo de las responsabilidades diarias de la oficina judicial. Siendo su primer día, Noah solicitó a Vinny una explicación pormenorizada sobre sus deberes principales, con el fin de obtener una comprensión clara y profunda del funcionamiento interno del ministerio. Vinny procedió a detallar la estructura de mando y las funciones vitales del cargo. La tarea principal del ministro de Justicia consistía en la coordinación de los tribunales a lo largo y ancho del imperio, supervisando los procedimientos legales para garantizar la coherencia en las sentencias y el mantenimiento del orden dentro del sistema judicial. Noah planteó una pregunta directa y punzante, inquiriendo sobre cuánto dinero recibía Vinny anualmente en concepto de sobornos. La interrogante tomó a Vinny por sorpresa. Vinny decidió hablar con franqueza. Admitió que aceptaba sobornos ocasionales, cuyo monto anual ascendía apenas a unos pocos cientos, pero aclaró su política ética personal. Jamás aceptaba dinero en casos de asesinato. Por ello, solo aceptaba sobornos en casos ambiguos, donde las pruebas no eran concluyentes, permitiendo que la influencia guiara el veredicto para minimizar sospechas. Una vez terminada la confesión, Noah sacó un cheque y escribió la suma de 5,000 unidades, cantidad que representaba 10 veces lo que Vinny percibía anualmente por vías ilícitas. Noah le entregó el pago bajo la condición de que Vinny abandonara la corrupción por completo, mientras él permaneciera al frente del ministerio. Vinny quedó impresionado por la determinación de Noah y comprendió por qué el emperador le había otorgado el título de príncipe sabio. Aunque inicialmente dejó el cheque a un lado afirmando que no necesitaba dinero extra para cumplir con su deber, Noah notó que su estadística de fuego aumentaba, confirmando la lealtad sincera de Vinny. Esa misma noche, Oscar organizó una gran celebración en honor al nuevo cargo de Noah. El salón estaba colmado de invitados, música y discursos. Pero Noah permanecía absorto en una duda. ¿Por qué el emperador lo había elegido precisamente a él? Oscar sugirió que podría tratarse de favoritismo personal, pero Noah sospechaba que había un propósito más profundo. Al conversar con su hermano, Noah recordó cómo el imperio casi colapsa debido al antiguo método de elección del heredero, que condenaba a los príncipes no sucesores a vidas despreocupadas e improductivas. Para corregir esto, el emperador había asignado feudos y educación a cada hijo. Sin embargo, Noah intuía que su nombramiento como ministro de Justicia sugería un plan de sucesión mucho más grande. La sospecha se confirmó cuando un mayordomo le susurró a Oscar que él también sería nombrado príncipe ministro de Finanzas a la mañana siguiente. Oscar animó a Noah a disfrutar de la fiesta, aunque las futuras responsabilidades pesaban en su mente. Mientras la celebración continuaba, en el pueblo se llevaba a cabo una operación militar. Un grupo de hombres armados irrumpió en una residencia sospechosa, logrando el arresto de 167 individuos acusados de conspirar para presionar al emperador a renunciar al trono en favor del príncipe heredero Albert. Aunque muchos sospecharon que Albert era el cerebro detrás del complot, el informante del emperador confirmó que no existía evidencia de su participación directa. Ante esto, el emperador decidió que Albert no sería castigado formalmente, pero ordenó la ejecución del líder de la rebelión. En la intimidad de sus pensamientos, el soberano reflexionó sobre la idoneidad de sus hijos, concluyendo que Gilbert y Albert no eran aptos para el trono, mientras que Henry, Oscar y Noah aún poseían un gran potencial que pondría a prueba. Al día siguiente, Noah recibió los informes sobre la insurrección y notó que todos los detenidos estaban vinculados estrechamente con el príncipe Albert. Noah concluyó que era casi seguro que Albert estuviera implicado. En la ley imperial, la insurrección era el único crimen que no permitía indulgencia para la nobleza. Cualquier culpable debía ser ejecutado mediante un corte a la altura de la cintura. Noah consideró las consecuencias. La ejecución del príncipe heredero desestabilizaría el imperio y podría provocar luchas de poder en las provincias. Vinny recordó que las instrucciones del emperador solo mencionaban castigar a los arrestados, sin nombrar a Albert. Noah comprendió la sutil intención de su padre, dejar a Albert fuera del asunto deliberadamente para evitar el caos. Noah se presentó ante el emperador y dictó su sentencia.
los 167 detenidos serían ejecutados sin demora. Razonó que al cerrar el caso rápidamente y limitarse a los arrestados, se evitaba abrir espacio para una investigación más profunda que pudiera implicar a Albert, protegiendo así la sucesión y haciendo valer la autoridad legal. El emperador elogió el equilibrio político de Noah y le concedió 1000 rian adicionales a su asignación anual como recompensa. Sin embargo, la violencia no terminó ahí. Al regresar a su mansión con Shirley, Noah encontró las puertas abiertas y a sus guardias derribados. Desenvainó su espada Leviatán y cargó contra los intrusos que estaban rematando a los sirvientes. Con movimientos rápidos y precisos amplificados por el poder de su arma, Noah eliminó a los atacantes uno a uno. Los informes posteriores revelaron que los asaltantes eran hombres vinculados a Albert, en un intento de asesinato deliberado para silenciar a quienes pudieran relacionar al príncipe heredero con la insurrección. Ante esta situación, Noah tomó una decisión contundente para preservar la estabilidad. Se infligió a sí mismo una herida controlada en el costado con su propia espada y ordenó informar que los atacantes habían sido ejecutados tras intentar asesinar a un príncipe. Esta versión oficial castigaba el atentado contra la sangre imperial sin necesidad de exponer la traición de Albert. Poco después, Noah se reunió con el emperador para informar sobre el ataque. Aunque Noah se disculpó por su supuesta falta, el emperador, apoyado en su red de inteligencia, dejó claro que sabía que la herida era autoinfligida. Durante la conversación, el emperador reflexionó amargamente sobre cómo la mayoría de los grandes líderes manchan su reputación al final de sus vidas, aludiendo a la decepción que sentía por Albert. Noah captó que su padre ya no confiaba en el heredero, pero que repudiarlo públicamente después de décadas, enviaría una señal de inestabilidad. Para solucionar el conflicto, Noah propuso un plan estratégico. Sugirió nombrar a Oscar y Henry como príncipes ministros y crear el cargo de príncipe primer ministro para Albert. Explicó que Albert, tras 30 años de espera, se había vuelto impaciente y que este nuevo título calmaría su ambición al hacerlo sentir más cerca del trono. No obstante, Noah aclaró que el emperador conservaría el poder final de decisión, limitando la autoridad real de Albert tras una fachada de prestigio. El emperador, sorprendido por la perspicacia de su hijo, elogió la idea y aceptó el enfoque para estabilizar el imperio. Como muestra final de aprobación, y queriendo recompensar a Noah más allá de lo monetario, lo condujo a la bodega imperial para que eligiera cualquier objeto. Guiado por la atracción mística de la espada Leviatán, Noah seleccionó una pequeña caja. Al abrirla, un conjunto de llamas estalló hacia afuera, envolviendo al príncipe en una ráfaga de fuego sagrado. Las llamas de repente se retuercen y se condensan, transformándose en un ser ardiente que se prepara para atacar a Noah. Él reconoce de inmediato que no se trata de un fuego común y corriente. Al igual que Leviatán, posee voluntad propia, lo que significa que tendrá que someterlo personalmente. Sin dudarlo, Noah invoca a Leviatán y canaliza su poder para enfrentarse de frente al sujeto de fuego. El choque es intenso pero breve. Superado, el ser se comprime en un anillo y cae directamente en la mano de Noah. Al revisar su pantalla de estado, Noah observa que su afinidad con el fuego ha aumentado a rango C, confirmando que ha logrado domesticar al espíritu con éxito. El emperador se acerca y elogia a Noah por haber tomado una decisión tan firme sin dudar, mostrando sorpresa por la rapidez con la que consiguió dominarlo. Explica que el nombre del ser es Luther. Cuando Noah coloca el anillo en su dedo, siente de inmediato el inmenso poder fluyendo a través de su cuerpo. El emperador se ofrece a preparar un objetivo de prueba para medir la fuerza de Luther, pero Noah rechaza la oferta diciendo que ya tiene algo en mente. Afuera, en presencia del soberano, Noah activa a Luther y desata sus llamas directamente sobre sí mismo, mientras invoca simultáneamente a Leviatán para bloquear y contener el calor. El resultado confirma su sospecha. Aunque Luther es poderoso, Leviatán es ligeramente más fuerte. El emperador observa con asombro, impresionado no solo por la capacidad de Noah para dominar a Luther, sino también por su control sobre ambas fuerzas. Satisfecho, el emperador encomienda formalmente a Luther a Noah y le ordena usar su poder para el bien del imperio. Unos días después, Noah es convocado nuevamente. El emperador presenta una declaración personal enviada por su hermano menor, Grem, concerniente a su hijo, quien gobierna su dominio con tiranía. Durante una discusión en estado de embriaguez, el joven noble mató a un hombre.
El emperador reconoce la gravedad del crimen. Sin embargo, Graham ha ofrecido pagar una multa en nombre de su hijo para evitar el castigo legal. Noah identifica de inmediato el conflicto ético y legal. Según la ley imperial, un padre no puede simplemente pagar para absolver a su hijo de un delito serio, pues la justicia debe prevalecer. El emperador señala que Graham ofrece 30,000 rian, una suma equivalente a 250 veces los ingresos anuales de la capital, fondos que podrían financiar ayuda ante desastres y la supresión de revueltas. Ante esto, el soberano sugiere revisar la ley para establecer un nuevo precedente que permita este tipo de multas. Noah se opone con firmeza. Argumenta que establecer tal precedente enviaría el mensaje de que los crímenes pueden ser perdonados si el perpetrador es lo suficientemente rico, lo que debilitaría la prevención del delito y fomentaría la corrupción. Dado que solo los nobles y adinerados podrían costear tales sanciones, se crearía una desigualdad ante la ley que desestabilizaría la base moral del imperio. Aunque Noah comprende las dificultades financieras de la corona, insiste en que los ingresos deben obtenerse por medios legítimos y no a través de una justicia comprometida. El emperador reflexiona sobre el razonamiento de Noah y reconoce su sabiduría. Al comprender que Noah le ha impedido tomar una decisión imprudente, lo felicita por su integridad y redacta en ese momento una carta oficial promoviéndolo al cargo de consejero principal. Tras recibir su ascenso, Noah presenta una propuesta alternativa. Sugiere que, en lugar de permitir que las personas paguen dinero para escapar del castigo, el imperio debería permitirles donar dinero para obtener honor. Propone que cualquiera que done 1,000 rian reciba un título honorario de caballero, bajo reglas estrictas. El título sería únicamente ceremonial, sin mando militar, poder político ni privilegios legales. Noah explica que las personas adineradas a menudo buscan reconocimiento y estatus una vez que tienen bienes materiales en exceso. Al ofrecer honor en lugar de favores legales, el imperio puede recaudar fondos sin socavar la justicia. El emperador reconoce la eficacia de este enfoque, que fortalece el tesoro, preservando la integridad de la ley, y ordena a Cruz que convoque a Oscar para organizar la política. Noah pide permiso para retirarse, aludiendo a sus deberes en el ministerio. Mientras camina por los terrenos del palacio, nota a un grupo de sirvientes reunidos alrededor del cráter que creó al probar las llamas de Luther. Shizu se acerca y explica que los sirvientes están asombrados por la demostración de fuego. Uno de ellos incluso cayó dentro del agujero al inclinarse demasiado. Noah entrega de inmediato una bolsa con dinero a Shizu para asegurar que el herido reciba tratamiento. Antes de irse, nota que Shizu lleva un recipiente con escarabajos rinoceronte destinados al 16º príncipe, quien los hace pelear como entretenimiento. Este detalle despierta una idea en Noah. Si los escarabajos pueden fortalecerse luchando, quizá Leviatán y Luther también. Al llegar a casa, Noah invoca las formas miniatura de ambos espíritus y les ordena combatir. Al principio la batalla es equilibrada, pero Leviatán termina abrumando a Luther de manera decisiva. Noah observa que los espíritus utilizan técnicas y estrategias de sus antiguos maestros, lo que le permite aprender métodos de combate inéditos para él. Una sirvienta cercana observa fascinada y Noah le permite quedarse. Después de varias rondas, Noah nota que su propio nivel ha aumentado, deduciendo que las batallas repetidas entre sus espíritus contribuyen a su crecimiento. Para probarlo, ordena un nuevo enfrentamiento donde Luther, tras aprender del combate anterior, derrota a Leviatán. En ese instante, la habilidad de fuego de Noah asciende a rango B. Zoe aplica una de sus nuevas habilidades sobre él y su nivel aumenta nuevamente. Zoe se impresiona, sugiriendo que Noah podría subir de nivel sin límite. Pero Noah aclara que el progreso se ralentizará cuando el valor de aprendizaje disminuya. Concluye que para maximizar este método necesitará obtener más artefactos mágicos con técnicas variadas. En ese momento llega Henry y elogia el inteligente método de entrenamiento de Noah. Luego, coloca una caja sellada sobre la mesa e informa que el nido de monstruos finalmente ha madurado, señalando el inicio de la primera expedición de Noah. Henry explica que el nido es un campo de caza controlado por el Ministerio de Asuntos Militares para probar el liderazgo de los príncipes en combate real. La caja contiene un dispositivo que indica cuántos soldados debe llevar el príncipe. Al abrirla, el indicador muestra el número 1. Esto significa que Noah, por sí solo, es considerado suficiente para manejar toda la expedición, lo que causa gran admiración en Henry. Más tarde esa noche, Grace visita a Noah con noticias inesperadas. La campaña ha sido pospuesta. El emperador, impresionado por el resultado del dispositivo, ha decidido que la expedición no se maneje en silencio, sino que se organice a gran escala para que el pueblo presencie la fuerza de Noah.
Al día siguiente, Noah visita la tienda del comerciante Alan junto a Shirley. Pregunta por objetos mágicos con voluntad propia, pero Alan informa que no tiene ninguno en existencia. Noah ordena a Shirley dejar una bolsa con dinero y le indica a Alan que lo notifique si aparece algún artículo similar en el futuro. Mientras recorre el mercado, Noah observa a un noble golpeando a un comerciante porque éste vendió un artículo a otro cliente. Noah interviene y el noble se identifica como Dalem, de la casa de Gilbert. Dalem justifica su arrogancia afirmando que los nobles pueden hacer lo que quieran y que solo los crímenes graves como la insurrección traen consecuencias reales. Noah le recuerda que, a pesar de su estatus, está obligado a inclinarse ante un príncipe de sangre verdadera. Al notar que Dalem sigue de pie, Noah ordena su arresto inmediato. Shirley lo inmoviliza y Noah decreta que Dalem será castigado bajo la ley imperial por manchar el nombre de su casa. Dalem es azotado públicamente en la plaza del mercado como advertencia para la ciudadanía. Tras el castigo, Noah se pone un par de esposas a sí mismo y viaja a la mansión del príncipe Gilbert para disculparse por haber castigado a un miembro de su casa sin consultarlo primero. Gilbert, tras recibirlo, le asegura que no hay problema, pues Dalem ya había sido desterrado por mala conducta, y elogia a Noah por proteger la reputación de la familia. Al salir, Shirley cuestiona el uso de las esposas. Noah explica que, aunque Gilbert aparentaba tranquilidad, estaba molesto. Sin embargo, al ser Noah quien dio el primer paso para disculparse, neutralizó la tensión y evitó un conflicto político mayor. Al día siguiente, Dylan anuncia una visita de Don, un miembro de la Casa Imperial que afirma estar impresionado por el manejo del incidente en el mercado. Don expresa su deseo de trabajar bajo las órdenes de Noah, a pesar de pertenecer a otro ministerio. Aunque Noah se mantiene cauteloso por la extraña petición, termina aceptando. Mientras Don se retira, Noah percibe algo sospechoso en la actitud del hombre. Como nuevo consejero principal y ministro de Justicia, Noah continúa supervisando la aplicación de la ley mientras espera el inicio de su campaña pública. Dylan investigó rápidamente a Don, y poco más tarde, mientras Noah se vestía, acudió a informarle sobre sus hallazgos. Dylan reveló que Don, a pesar de ocultarlo con la ayuda de sus padres, trabaja en realidad para Gilbert, el hermano de Noah. La sospecha es que Don fue enviado como espía para recolectar información confidencial. Noah, previendo las posibilidades estratégicas de esta situación, ordena a Dylan mantener el secreto. Saber que Don es un infiltrado les permite utilizarlo a su favor. Dylan se asombró de la intuición de Noah, pero este sabía que no fue un simple presentimiento. Tras contratar a Don, Noah notó que sus estadísticas no aumentaron, lo que confirmó su falta de lealtad. Posteriormente, Dylan informó que un representante de la tienda Bardsley deseaba ver a Noah, pues había localizado el tesoro que el príncipe buscaba. Noah supuso que el incentivo de 10,000 rines había surtido efecto. Alan entró en la habitación con una gran pintura cubierta por una lona. Aunque Noah buscaba objetos mágicos y la pintura parecía ordinaria, al acercarse, su arma Leviatán reaccionó con fuerza, revelando que el cuadro estaba maldito. El retrato mostraba a una chica de cabello verde llamada Huwawa. Alan presentó una réplica exacta de la misma época, pero Noah pudo sentir el aura extraña que emanaba de la original. Identificando que se trataba de un artefacto capaz de envejecer, Noah golpeó la pintura con Leviatán sin dudarlo. El ataque no destruyó el lienzo, sino que rompió la maldición, permitiendo que la chica dentro del retrato despertara y saliera físicamente del cuadro. Huwawa, ya frente a ellos, explicó en un idioma antiguo que su retrato fue pintado con su propia sangre tras haber sido asesinada por el artista cuando era niña. En agradecimiento por su liberación, Noah le exigió que jurara lealtad. Al aceptar ella el trato, Noah percibió un incremento en su habilidad de tierra, confirmando la utilidad de su nueva aliada. Huwawa demostró facultades de transformación al copiar la apariencia exacta de Alan y volver su cuerpo parcialmente permeable. Satisfecho, Noah aseguró a Alan que pagaría cualquier precio por el hallazgo. Al día siguiente, Byron visitó a Noah para agradecerle. Siguiendo un consejo previo de Noah, Ada, la chica que Byron envió al palacio, fue reconocida oficialmente por el emperador como asistente. Como muestra de gratitud, Byron le obsequió una estatua valorada en más de 30,000 rines, cifra que Noah adivinó con exactitud. Byron expresó su esperanza de que Ada ascendiera al rango de esposa. Noah explicó la jerarquía de las consortes: asistentes, concubinas, esposas y la emperatriz. Detalló que el ascenso depende del favor imperial y del estatus de los hijos, mencionando que su propia madre llegó a ser esposa tras el nombramiento de Noah como sabio. No obstante, Noah advirtió a Byron que la política en el palacio interior es cruel y que Ada debía ser consciente de que sus rivales podrían sabotearla fácilmente.
Tras la partida de Byron, Noah entregó a Zoe una carta para su madre, acompañada de 10,000 rines. Explicó que enviaba a Zoe porque el acceso de hombres al palacio interior está restringido. El mensaje principal era que Noah ahora es el guardián de Ada. Aunque Zoe comprendió que Noah usaba a su madre con fines políticos, Noah le recordó que en la familia imperial el beneficio prima sobre la emoción. Si Ada asciende, será una aliada valiosa para su madre. Antes de que Zoe partiera, esta compartió una preocupación de su madre, quien trabajaba cerrando puertas por la noche. Recientemente había escuchado ruidos y visto a un intruso merodeando en las sombras. Noah le pidió que mantuviera esa información en reserva. Esa misma noche, mientras la madre de Zoe realizaba sus labores, Don apareció y la atacó por la espalda con una aguja, matándola aparentemente al instante. Sin embargo, se reveló que Noah, Zoe y su madre observaban ocultos desde un arbusto. El cuerpo en el suelo era en realidad Huwawa transformada, quien se ofreció para probar la teoría de Noah sobre el espía. Noah ordenó a Zoe fingir la muerte de su madre y llevar el supuesto cadáver a su ciudad natal para alejarlas del peligro. Ambas aceptaron agradecidas. Noah aseguró que Don no escaparía, pues Huwawa lo vigilaba. Al día siguiente, Don despertó herido y vendado junto a Noah. Este le refrescó la memoria. Tras informar que había cumplido su misión asesinando a la madre de Zoe, los intermediarios de Gilbert lo apuñalaron y arrojaron al río por considerarlo un cabo suelto. Noah lo salvó y le ofreció una segunda oportunidad para serle leal. Don, conmovido por la clemencia del príncipe sabio, aceptó entre lágrimas. Al verificar el aumento en la estadística de viento de Don, Noah confirmó su lealtad y le prometió una nueva identidad como hijo adoptivo de una familia noble caída para convertirlo eventualmente en gobernador. En gratitud, Don reveló un secreto crítico. Gilbert le había dado al emperador un regalo peligroso. Noah acudió de inmediato ante el emperador y le instó a dejar de consumir el vino de Fénix enviado por su hermano. Explicó que, aunque el vino parece inofensivo, se convierte en un veneno mortal al combinarse con garra de dragón, un platillo que el emperador y el príncipe heredero, Albert, consumen anualmente en un ritual ancestral. El plan de Gilbert era que el veneno se acumulara durante un año para activarse durante el banquete ritual, haciendo que las muertes parecieran un accidente. El emperador, comprendiendo la gravedad, ordenó investigar la mansión de Gilbert. Esa noche Gilbert fue arrestado al descubrirse sus experimentos con venenos en esclavos y su complot para usurpar el trono. Tras el arresto, Noah intuyó que el emperador, siempre bien informado, podría haber sabido más. El soberano confirmó que conocía el plan y no había bebido el vino, pero elogió la capacidad deductiva de Noah. Como recompensa, lo nombró viceministro de Asuntos Militares y comandante general de la Guardia Imperial. El emperador concluyó asignándole una tarea trascendental. Como jefe de la Guardia, Noah deberá ayudar a seleccionar al sucesor más apto para el trono. Noah y Albert son convocados ante la presencia del emperador para enfrentar una revelación que sacude los cimientos de la familia real. Se ha obtenido evidencia irrefutable que vincula directamente al príncipe Gilbert con un complot para asesinar al soberano y usurpar el trono imperial. Albert, al procesar la noticia, reacciona con una mezcla de desprecio y resignación, murmurando que Gilbert fue un necio al permitir que la codicia y la impaciencia nublaran su juicio de tal manera. El emperador, manteniendo la solemnidad del momento, se dirige a sus hijos para consultarles cuál debería ser el destino del traidor. Noah toma la palabra primero y expone con precisión los fundamentos de la ley imperial. Explica que la sentencia estipulada para quien conspire contra la vida del emperador es la muerte mediante el suplicio de ser cortado por la mitad, a la altura de la cintura. Subraya que este acto representa la forma más grave de alta traición y que el estatus de príncipe no otorga inmunidad alguna ante las consecuencias legales. No obstante, Noah introduce un matiz estratégico y humano. Propone que Gilbert sea acusado formalmente solo de intento de asesinato. Bajo este cargo, el castigo técnico sigue siendo el mismo, pero permite la posibilidad de conceder una suspensión mínima de la ejecución. Esto otorgaría al emperador la potestad de decidir el momento exacto en que se llevaría a cabo la sentencia. Aunque Albert insiste en un punto innegociable, todos los demás cómplices involucrados en la conspiración deben ser ejecutados sin excepción alguna. El emperador accede a esta demanda y pone a Albert al mando de dichas ejecuciones. Una vez que Albert se retira, el emperador, a solas con Noah, expresa su gratitud por la empatía mostrada hacia sus sentimientos personales. Como recompensa, le ofrece la propiedad del feudo que pertenecía a Gilbert, argumentando que las tierras necesitan un administrador capaz. Noah,
con una integridad inusual, rechaza la oferta de inmediato. Explica que la información sobre el complot fue revelada en un ámbito de confianza privada. Si los demás príncipes perciben que delatar a sus hermanos resulta en la obtención de tierras y títulos, se fomentará un clima de traición y rivalidad interna que desestabilizaría el imperio. El emperador comprende la lógica y retira la oferta, pasando a un tema de carácter personal. Debido a que Noah pronto se trasladará a su propio feudo, el emperador señala que es el momento adecuado para considerar un matrimonio futuro. Noah reflexiona sobre la realidad de su rango. A los 12 años, un compromiso no es prematuro en la realeza, y su primera esposa será elegida por criterios puramente políticos y de estatus, sin que él tenga voz en la decisión. El emperador propone entonces un enlace con la nieta del príncipe del rayo. Según las adivinaciones imperiales, esta unión está destinada a producir un hijo con talentos excepcionales, capaz de superar incluso las habilidades del propio Noah. Noah acepta con honestidad, afirmando que no podría desear una compañera más extraordinaria. El emperador inicia las negociaciones de inmediato y Noah se retira. Tras su partida, el emperador comenta con Noishil que la mayoría de los jóvenes habrían mostrado curiosidad por el nombre o la apariencia de su futura esposa, pero Noah se mantuvo imperturbable. El emperador entonces cuestiona la probabilidad de que un futuro nieto realmente supere a Noah como gobernante, a lo que Noishil responde que solo queda tener esperanza. Ese mismo día, Don es conducido ante Noah. El hombre se postra de inmediato, disculpándose en nombre de su antiguo señor, Gilbert, por la traición cometida. Don asume que su ejecución es inminente debido a su vinculación con el príncipe caído y solo suplica que la muerte sea rápida. Noah lo detiene con firmeza, aclarando que él no asesina por capricho y que considera a las personas como tesoros valiosos. Explica que lo llamó para informarle que, tras la ejecución simbólica de la posición de Gilbert, Don ya no tiene necesidad de ocultarse ni de huir. Además, le otorga la recompensa de 1000 rines por haber expuesto la traición, añadiendo otros 10.000 rines de su fortuna personal. Ante el desconcierto de Don, Noah subraya que su intervención salvó la vida del emperador, un acto que no tiene precio. Finalmente, le ofrece la posibilidad de regresar al servicio imperial, pero Don decide dedicar el resto de su vida a servirle fielmente a él. Posteriormente, Noah se reúne con Zoe para asegurarle que su madre está fuera de peligro, un gesto de atención que conmueve profundamente a la joven. Al día siguiente, mientras Noah recorre la ciudad, su compañero Gigi le advierte sobre una multitud congregada. En el centro, una joven lanza un desafío público. Cualquier hombre que la venza en combate podrá tomarla como esposa o sirvienta, previo pago de 3 rines. Noah observa que, al ser una oferta voluntaria, la situación se mantiene dentro de los límites legales. La joven derrota con facilidad y sin esfuerzo visible a varios retadores, dejando a la multitud en un silencio intimidado. Entonces, un hombre rubio y arrogante llamado Chad avanza, negándose a pagar la cuota bajo la premisa de que su victoria es segura. Durante el enfrentamiento, algo extraño ocurre. La chica se debilita repentinamente y pierde agilidad. Chad le propina un golpe brutal en el estómago que la derriba. Noah interviene de inmediato y denuncia ante el público que Chad ha hecho trampa utilizando una droga adormecedora y contando con un tirador oculto que la hirió en la pierna desde la distancia. Chad niega las acusaciones con agresividad, pero Noah utiliza su arma, Leviatán, para derribar al tirador, un cómplice conocido como Rod, exponiéndolo ante todos. Chad intenta iniciar una pelea directa, pero Noah, con 2 golpes precisos, lo humilla de tal forma que el hombre huye del lugar. Cuando la chica recupera el conocimiento, Noah le explica cómo fue saboteada. Al interrogarla sobre sus motivos, ella confiesa que se quedó sin recursos tras ser injustamente rechazada en el examen de selección de caballeros. Relata que el 10º príncipe, encargado de la supervisión, le ofreció el puesto a cambio de favores sexuales que ella rechazó con integridad. Noah, respetando su código moral, le entrega 100 rines para que pueda mantenerse hasta el próximo examen. Antes de que puedan continuar, Chad regresa con un grupo de matones, buscando venganza. Noah impide que la joven intervenga y, utilizando el poder de su anillo de llamas y su anillo de protección, materializa unos guantes ardientes. Con una eficiencia letal, neutraliza a todo el grupo en cuestión de segundos. Tras la batalla, Noah nota la presencia de un caballero del 10º príncipe que observó todo sin actuar. Al reconocer a Noah como el 13º príncipe, el caballero se disculpa profundamente. Noah le advierte con severidad y le permite decidir el castigo para los agresores. La joven finalmente comprende que está ante el príncipe sabio, impactada por su humildad al intervenir de forma tan directa por una desconocida. Mientras se retiran, un hombre en un banco cercano comienza a aplaudir. Noah,
reconoce la calabaza dorada a su lado. Es Indra Ararat, el príncipe del rayo. Noah muestra sus respetos ante esta figura histórica que décadas atrás sostuvo el imperio como regente antes de retirarse con elegancia. Indra confiesa que está allí para evaluar a Noah personalmente, pues aunque el emperador confía en él, el bienestar de su nieta es una cuestión personal que trasciende la política. Indra deja claro que si Noah no demuestra ser digno, impedirá el matrimonio aun si eso implica desobedecer una orden real. Indra somete a Noah a una prueba de presión espiritual, una fuerza aplastante, similar a la de los objetos mágicos de alto nivel. Noah percibe que podría dominar a Indra usando a Leviatán, pero decide que humillar públicamente a un hombre de tal prestigio sería un error diplomático. Opta por forzar un empate táctico. Indra reconoce la maniobra y, satisfecho con el carácter y poder del príncipe, le encomienda el cuidado de su nieta. Como regalo, Indra le entrega un anillo personal. Al colocárselo, Noah es transportado a una dimensión onírica donde debe enfrentar a un toro mágico conocido como el Begemut. Noah derriba a la criatura de un solo golpe con Leviatán, lo que eleva su habilidad de luz al rango C+. El Begemut se rinde y jura lealtad a Noah. Al regresar a la realidad, Noah manipula una tetera cercana y ante el asombro de Indra, el objeto se transforma en oro puro y derrama líquido dorado. Indra queda impactado, pues él nunca logró dominar por completo al Begemut en su juventud. Noah entonces diseña un plan para fortalecer a la criatura, haciéndola combatir contra sus otros objetos mágicos. Invoca simultáneamente a Leviatán, Huawa y Luthier. En el instante en que los 4 objetos se reúnen, algo histórico ocurre. Tras 1000 años de separación, los artefactos reaccionan entre sí, emanando una brillante y cálida luz dorada, dejando a Noah en un estado de absoluta incertidumbre sobre la naturaleza del fenómeno que acaba de desencadenar. Noah escucha que los objetos mágicos comienzan a hablar. Las voces lo sorprenden porque nunca las había escuchado, aunque de alguna manera le resultan familiares. Una de las voces pertenece a Leviatán, quien comenta que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que todos se reunieron de esa manera. Al escuchar esto, Huawa añade que parece que Leviatán le ha tomado cierto cariño a Noah. Poco después, Noah se encuentra de nuevo en el mundo real y se pregunta si la experiencia fue un sueño, pero pronto confirma que fue real, al notar que los plebeyos también escucharon las voces. Muchos de ellos interpretan el suceso como una señal de los cielos, mostrando su confianza en Noah. Indra, claramente impresionado, sugiere que tal acontecimiento debe celebrarse. Para marcar el momento, Noah ordena a Gigi entregar 10 rines a cada persona presente, lo que provoca el entusiasmo y la alegría de la multitud. No mucho después, la chica a la que Noah salvó anteriormente da un paso al frente y se arrodilla. Sin embargo, en lugar de aceptar la ayuda ofrecida, la rechaza. Explica que su deseo es convertirse algún día en la caballera de Noah, y para lograrlo, cree que debe mejorar por sus propios esfuerzos para ser digna de servirle. Noah rechaza su solicitud inicial y le explica que los caballeros de segunda categoría suelen rechazar el apoyo debido a un orgullo malentendido, creyendo que aceptarlo los hace débiles. Según Noah, esa mentalidad es una tontería. Le asegura que, si quiere ser una caballera de primera categoría, no debe temer aceptar ayuda, pues el apoyo puede hacer a una persona más fuerte. Finalmente, le dice que si de verdad desea servirle, solo debe dedicarle su corazón y permanecer leal. Tras estas palabras, la chica se marcha con una sonrisa. Indra, que observa el intercambio, se asombra de que alguien tan joven hable con tanta sabiduría. En ese momento, el emperador entra de repente en el lugar. Todos se inclinan inmediatamente en señal de respeto. El emperador se dirige a Indra mencionando que debe haber notado lo impresionante que es Noah y sugiere que su propia nieta sería una pareja perfecta para él. Luego, recuerda que al estar fuera del palacio, las formalidades estrictas no son necesarias y pide a Noah e Indra que se levanten. Una vez de pie, Noah realiza otra acción sorprendente al invocar a Luthier en una forma física frente a todos. Inmediatamente después, usa el poder de Leviatán para liberar una ola de energía que, lejos de dañar, crea un profundo sentimiento de asombro y respeto. Al observar las reacciones, Noah no percibe hostilidad, concluyendo que por ahora todo está bien. Indra expresa su sorpresa por la calma de Noah, suponiendo que debe ser el príncipe número 1. El emperador explica que por esa razón le otorgó el título de sabio, confiando en que crecerá a la altura del mismo, especialmente ahora que se ha decidido que Noah llevará a cabo su primera campaña
campaña militar completamente solo. Los plebeyos se sorprenden, pues es inusual que un príncipe viaje sin un gran grupo de guardias. Noah entiende que este es el momento perfecto para escoltar al emperador, quien ya ha comprendido su intención. El emperador le comenta a Indra que anunció la campaña en solitario solo para dar la oportunidad de que Noah diera un paso al frente por iniciativa propia. Indra admite que no se percató de la estrategia, a lo que el emperador responde que, aunque Indra es tranquilo, carece de sensibilidad en ciertas situaciones. Posteriormente, el emperador e Indra entran en un carruaje para hablar en privado. El emperador revela que planea despojar al príncipe heredero de su posición, al considerarlo incapaz de gobernar. Explica que la decisión está relacionada con el asunto de Gilbert. Cerca de allí, Noah escucha la conversación y recuerda cómo intentó convencer al emperador de darle cadena perpetua a Gilbert en lugar de ejecutarlo, una decisión que ahora provoca que el príncipe heredero pierda su puesto. Indra señala que, si el príncipe heredero llegara al trono, habría una purga masiva de enemigos políticos, incluyendo a Henry, Oscar y Noah. El emperador coincide en que no puede permitir que tal hombre lo suceda, pero admite que no ha decidido quién será el nuevo heredero. Indra advierte que el tiempo es un factor crítico, debido a la edad del emperador. Si éste muriera sin un sucesor claro, la nación podría dividirse. Noah comprende que el emperador busca el consejo honesto de Indra por ser de las pocas personas que le hablan sin temor. Dentro del carruaje, el emperador admite que tiene a alguien en mente, pero teme que anunciarlo ahora provoque más conflicto político. A Noah se le ocurre una idea y sugiere que el emperador anuncie al público la existencia de un testamento con el nombre del elegido. Indra señala el riesgo de que el documento sea falsificado tras la muerte del emperador y sugiere que el testamento se esconda en el propio cuerpo del soberano. Noah propone entonces mandar a hacer un diente falso con un pequeño grabado del nombre del heredero. Al permanecer siempre en la boca del emperador, nadie podría cambiarlo en secreto. El emperador felicita a Noah por la ingeniosa solución. Al llegar al palacio, entran en el estudio y el emperador ordena a los sirvientes esperar fuera, excepto a un mensajero que, según explica Cruz, es sordo, mudo y analfabeto, por lo que no hay riesgo de filtraciones. Tras enviar a Cruz fuera, el emperador confirma que seguirá el plan del diente grabado. Noah sugiere además que todo el mando militar vuelva directamente al emperador, incluyendo los cargos de Henry, para evitar que alguien con fuerza militar intente tomar el control del imperio. Indra reconoce la solidez del argumento y se sorprende de que Noah lo proponga, pues él mismo perdería su posición de gobernador. El emperador acepta y redacta un decreto que destituye a Noah de su puesto militar. Luego escribe otro decreto para Oscar y se lo entrega al mensajero usando señas simples. Indra pregunta cómo planea remover a Albert del puesto de príncipe heredero. Noah interviene señalando que la autoridad del emperador es absoluta, pero sugiere que, como Albert no ha cometido un crimen específico como Gilbert, se le permita seguir siendo príncipe. El emperador anuncia que no lo acusará de traición, pero que no puede confiarle el futuro del imperio. Mientras el emperador escribe el mensaje oficial para retirar la herencia de Albert, Indra nota que su caligrafía es desordenada. El emperador confiesa que le resulta difícil quitarle la herencia a su propio hijo. Noah sugiere dejar la redacción así para que el mensaje muestre sus verdaderos sentimientos, algo que Albert no podrá entender. Al entregar el papel al mensajero, Noah nota una reacción inmediata en el hombre y le ordena detenerse. Usando a Leviatán, Noah inmoviliza al mensajero y revela que el hombre, en realidad, sí sabe leer. El emperador llama a Cruz, quien suplica perdón por el descuido. Noah sugiere ejecutar al mensajero por engaño y castigar a Cruz con una reducción de salario por mala supervisión, a lo que el emperador accede. Más tarde esa noche, Noishiel informa al emperador que la ejecución se ha cumplido y menciona que Leviatán ha comenzado a prestarle su poder a Noah. El emperador afirma que seguirá observándolo de cerca. Al día siguiente, Noah sale de su mansión en un carruaje escoltado por Shirley, quien le pregunta a dónde se dirigen. Noah responde que van a la mansión del príncipe heredero. Mientras tanto, Alichei canta, recordando los momentos pasados con Noah, al notar su ausencia en su presentación. Al llegar a la mansión de Albert, Noah los saluda con cortesía y son invitados al jardín privado. Noah le informa que el emperador viajará al norte este verano y quiere que Albert lo acompañe. Albert se sorprende, pues normalmente el heredero se quedaba en la capital para ganar experiencia gobernando. Albert pregunta cuánto sabe Noah, y este finge que el emperador solo quiere enseñarle sus métodos de gobierno. Sin embargo, Noah sabe que el objetivo real es vigilarlo y eliminarlo como amenaza. Albert agradece la información y se retira con una expresión de evidente descontento. Tras la reunión, Noah regresa a la capital
y asiste a la actuación de Alice, quien canta con entusiasmo para él. Más tarde, Zoe le informa que una visitante llamada Olivia desea verlo. Noah permite su entrada y Olivia le entrega una información crítica. Albert está planeando un golpe de estado para esa misma noche, con la intención de obligar al emperador a renunciar al trono. Noah se encuentra profundamente sorprendido ante las revelaciones de Olivia y le pregunta cómo ha obtenido información tan precisa sobre los movimientos internos de la realeza. Olivia le explica que es hija de Coil, un antiguo servidor de la casa del primer príncipe Gilbert, lo que significa que nació y creció dentro de ese entorno palaciego. En tales circunstancias, los hijos de los sirvientes suelen jurar una lealtad incondicional a sus señores desde la infancia. Olivia confiesa su frustración al saber que Noah perdonó la vida de Gilbert solo para que Albert decidiera traicionar esa clemencia, siguiendo un camino oscuro. Ella relata que, la noche previa al anuncio oficial de su destitución como príncipe heredero, escuchó a Albert conspirar para movilizar soldados, tomar el palacio por la fuerza y obligar al emperador a renunciar para usurpar el trono. Ante la gravedad de la situación, Olivia cae de rodillas y suplica a Noah que detenga a Albert, ofreciendo su propia vida a cambio. Para su asombro, Noah acepta intervenir. Tras enterarse de que ella trabajaba como aprendiz de mayordomo bajo la tutela de su padre, Noah le ofrece el mismo puesto en su propia casa, con el salario que percibía anteriormente. Ante la duda de Olivia sobre por qué recibe un trato tan generoso, Noah le explica que admira profundamente su lealtad, pues estuvo dispuesta a todo para vengar a su antiguo señor, incluso después de la caída de este. Al aceptar el servicio de Olivia, Noah confirma la autenticidad de su juramento al notar que sus estadísticas de magia oscura aumentan. Noah sale de la habitación con una determinación inquebrantable. Sus seguidoras, Zoe y Gigi, notan su prisa y ofrecen preparar un carruaje, pero él decide partir solo a caballo. A pesar de la preocupación de Zoe, Noah les pide que confíen en su capacidad para manejar la crisis. El protagonista deduce que, si Albert intenta un golpe de estado, utilizará la unidad estacionada en el Ministerio de Asuntos Militares, una fuerza de 1000 hombres entrenados para obedecer órdenes superiores sin cuestionarlas. En dicho ministerio, Albert pronuncia un discurso seductor ante las tropas, calificando al actual emperador como un líder obsoleto y convenciendo a los soldados de que él es el único futuro posible para el imperio. Justo cuando los soldados se disponen a marchar, Noah llega al lugar y confronta a su hermano. Le advierte que detenerse es la única forma de evitar su propia ruina, pero Albert se niega, afirmando que no caerá sin luchar. Noah intenta hacerle entrar en razón, explicándole que el emperador hizo todo lo posible por proteger su vida y que firmar su destitución fue un acto doloroso, pero Albert estalla en resentimiento. El príncipe destituido confiesa que ha pasado toda su vida esperando el trono y que le resulta humillante ser reducido a un título común. Ve al emperador como un anciano egoísta que se aferra patéticamente al poder. Noah comprende entonces que Albert no valora la oportunidad de servir a la gente desde su nuevo rango, sino que solo desea la gloria del mando supremo. Albert ordena a sus caballeros capturar a Noah, tachándolo de traidor. Los soldados atacan, pero Noah esquiva los golpes con facilidad. Reconociendo que los subordinados solo cumplen con su entrenamiento, Noah decide no matarlos y utiliza el poder de Leviatán para dejarlos inconscientes. Mientras persigue a Albert, una voz interior le insta a invocar su verdadero poder pronunciando su nombre real. Noah invoca a Behemoth y una figura gigantesca envuelta en llamas surge de las sombras. Este es el auténtico poder de Luthier. Behemoth desata llamaradas que reducen a cenizas a los soldados que aún resistían, aterrorizando a Albert. Sin embargo, Noah ordena a la entidad que se detenga para evitar una masacre innecesaria, y la criatura regresa al anillo del protagonista. Noah camina hacia un Albert paralizado por el pánico. Aunque su hermano teme ser ejecutado, Noah le aclara que no lo matará porque no desea que los hijos del emperador se maten entre sí. No obstante, le entrega una botella de veneno y le exige que se quite la vida. Noah le explica con frialdad la lógica política. Si él ejecuta a Albert como traidor, toda la familia y los subordinados del príncipe serán pasados por la espada. En cambio, si Albert se suicida, la historia oficial dirá que intentó un golpe, pero se arrepintió en el último instante, permitiendo que su familia y seguidores conserven la vida y el honor. Albert, indiferente al sacrificio de los suyos, ordena nuevamente a los soldados que capturen a Noah.
Sin embargo, ocurre un giro inesperado. Los soldados sujetan a Albert y se niegan a seguir sus órdenes. Le recriminan haber sacrificado a 120 personas para levantar el sello de Leviatán y le exigen que acepte la oferta de Noah para salvar a las familias de la tropa. Noah, que ignoraba el sacrificio humano realizado por su hermano, observa atónito cómo los caballeros preparan a Albert para su final. Noah entrega el veneno a Olivia, quien se acerca al príncipe mientras los soldados lo mantienen inmóvil. A pesar de su resistencia, Albert es obligado a tragar el veneno. Sus últimas palabras expresan su único deseo frustrado de ocupar el trono de su padre antes de colapsar muerto. Tras la muerte de Albert, Noah establece cómo se relatarán los hechos. Se dirá que el golpe fracasó gracias a la valentía de los subordinados y a la información de un informante leal, asegurando así recompensas para los soldados y Olivia. Además, Noah decide interceder ante el emperador para que el hijo de Albert sea incluido en la línea de sucesión. Al notar un aumento significativo en sus estadísticas, Noah comprende que los soldados que lo ayudaron poseen una fuerza extraordinaria y reflexiona sobre el error de Albert al no valorar a las personas como su mayor tesoro. Mientras tanto, Noishiel informa al emperador en el sótano del palacio sobre el desenlace de la conspiración y el suicidio de Albert. El emperador menciona que una caja antigua reaccionó brevemente, lo que le hace sospechar que Noah ha desbloqueado el verdadero poder de Leviatán. Una vez solo, el emperador felicita en voz baja a Noah por su brillante manejo de la situación. Con la desaparición de Gilbert y Albert, el Imperio Myris entra en una nueva etapa de estabilidad. 3 años después, el Imperio goza de paz. Gigi y Zoe reciben obsequios de Evelyn mientras se preparan para el cumpleaños número 15 de Noah. El joven príncipe es ahora una figura sumamente querida, recibiendo habitaciones llenas de regalos de aquellos a quienes ha ayudado. En un bosque, Noah entrena bajo la mirada de Audrey, la nieta de Indra, quien está a punto de convertirse oficialmente en su esposa al adoptar su apellido. Indra, por su parte, discute la sucesión con el emperador. Aunque Henry y Oscar son candidatos, Indra presiente que Noah será el elegido. Finalmente, Noah es despedido por sus sirvientes y su esposa mientras se dirige a la ceremonia de coronación, el evento donde se revelará formalmente quién heredará el trono del imperio. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra antigua o reciente que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.